Violeta. Douglas lo tuvo, la apertura, hubiera sido la sorpresa, el balde de agua fría. Un error de Nicolás Rodríguez al salir. Ahora se sale jugando desde abajo por los equipos del fútbol uruguayo. Una sana intención, pero hay que trabajarla, hay que estar preparado. Nicolás Rodríguez la perdió en la puerta del área y apareció Douglas para robar la pelota en el palo. No podían con él hasta que salió Dawson. Ahora en la contra, en otra jugada, Yepes, defensor sorprendido en defensa. Problemas defensivos, el equipo trata de reaccionar, arranca con todo Miramar, Hay saque desde el arco que va a tomar Miramar Misiones. Cololo, cocinamos contigo con todos los sabores que te gustan a vos y a toda la familia junto a Cololo. Cocinamos contigo. En Minas Importaciones jugamos de primera y bajamos todos los precios. En 36 horas tu pedido en tu comercio. Son más de 100.000 productos. Minasimportaciones.com.uy. WhatsApp 092-760-468. Compra bien para vender mejor. Matías, la última fecha de la apertura ya tuvo 3 juegos. Anuncia USG, 25 años, líderes en placas de yeso y perfiles de acero. Wonder le ganó a Rampla 2-1, River Racing 3-3, Peñarol le acaba de ganar a Fénix 1-0. Pelotazo largo para Duarte, va a correr y puede ganar. El foul para mí. Foul de Rodríguez, lo enganchaba. Había falta contra Duarte, tiro libre que el juez pita y marca. Pita y marca que todos los electrodomésticos los compras en Electro 5 Esquinas de Pando. El árbitro se queda con la tarjeta en el bolsillo. Tarjeta D, la tarjeta de los uruguayos. 5 minutos 0-0, tiro libre que va a ser Defensor a la carga contra el arco de Río de la Plata. A la carga, la lleva Turil Cargo, rápido, seguro, puntual, lo envías hoy, lo recibe mañana. Lo deja Duarte para que levante el ojito Rodríguez en la punta derecha. Acá va a venir el envío, desde el costado derecho. Está para buscar el primero Defensor, está para buscar el primero el Violeta. Algo conversa Álvarez con Rodríguez. Punta derecha 0-0. Vendrá el centro, está De Los Santos en el área. Está pidiendo el golpe de cabeza Duarte, se mueve el olimareño, Rivero va al peruano Marco. Le va a pegar Rodríguez, puede levantar cerrado también Álvarez. Va a pitar el árbitro. Llega Rodríguez el ojito, qué buen centro. Devuelven de cabeza para el medio. Y la va sacando después Rodríguez. Tirando abierto y a la punta derecha para Lombardi. La va a perder, recupera Defensor. Se dio presión al equipo de Barini ahora. Tocando para Gianpaoli, jugando para Elizar y la va cruzando con el ojito. Lo saben los jugadores y asadores. El secreto está en la constancia, Matambrito. La constancia. Por envío, carga o encomiendas Turil Cargo. Rápido, seguro, puntual. Lo envías hoy. Lo recibe mañana. Turil Cargo. Acá viene el centro para Matías. La saca Pereira. La van tocando atrás para Rodríguez. Final en donde. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Final en la B, Uruguay Montevideo le ganó a Oriental 2-1. Hay tarjeta amarilla para el peruano Barco. Tarjeta D, la tarjeta de los uruguayos. Lo bajó recién el peruano Barco. Alexander Machado y tiro libre en la mitad de la cancha. Debajo de la cabina Oriental en la posición Habitab. Habitab, hacemos la vida más fácil. Estamos en 6 minutos. Meta, pasión, meta, locutor. Con la pasión de Proquibur desde 1981. Empezó bien Zacarelo. Quiero que tenga la misma autoridad, la misma energía que tuvo para con Barco. No le hizo nada. Por el Uruguay que queremos, Felipe Carballo, lista 711, con Yamantú Arce, presidente, compromiso 711, Frente Amplio. Con lubricantes ANCAP, ponerlo mejor y llegar más lejos, con su promo ahorro para el agrotransporte y forestal. Acá viene buscando, recuperando allí la pelota Machado para Rodríguez, quiere pasar lateral, no puede, recupera Machado, jugando para Lombardi y para Guzmán Pereira, está en el círculo central del partido 0-0, este Oriental para todo el país, la radio de la Copa América, la busca Lombardi en el callejón de Luño, engancha para adentro, tiró hacia afuera, buen pase, pelota abierta, buen pase, viene el centro para Douglas, busca el taco, no puede, le quedó al colombiano, la juega atrás para Vázquez, va abriendo por el costado derecho para Gómez. Salía del offside Gómez. Se le escapa la pelota de todos modos. Es salida para Defensor. Pasar de la nueva Fiat Strada Volcano con caja automática CVT por solo $22.490. ¿Dónde? En Carrica Automóviles. Financiado con tasas cero. Valoramos tu usado. Carrica Automóviles. Boulevard Artigas y Espinillo. ¿Gol de quién? Anuncia USG, 25 años, Sistema Constructivo Liviano. USG es tu mundo, construyelo. Gol uruguayo en Argentina, Junior Arias abre la cuenta de penal. San Martín de Tucumán le está ganando a Alvarado 1-0 en la Primera Nacional de Argentina.
Tanto defensor, la dejan corta, le queda Lombardi. La tiene el número 10, arranca el cabecita. Engancha para la izquierda, va para Machado, metió centro el segundo palo. Y va cerrando justo Álvarez. La va sacando para Soria. Va tocando para Lizardi, lo viene a marcar Pereira. Después rebote, le va quedando la pelota por la derecha Gómez. Ataca el equipo de Rifle Pandiani. A ver si afina la puntería. Va devolviendo Álvarez. Se cruza derecha. Violento remate que cruza la cancha de costado izquierdo, costado derecho. De tribuna de la Facultad de Ingeniería, tribuna principal. La roba Machado, toca para Lombardi, viene para Douglas, la aguanta para Lombardi de taco, tiró a colocar. Pelota afuera, viene el brasileño. Bien Douglas, la aguantó de espalda, la descargó de taco. Entrando al área mayor. Lombardi afuera contra el vertical izquierdo Nelson. Estamos viendo cosas distintas, ¿eh? Y esto me alegra, me pone muy conforme. Toque y toque, ¿eh? Douglas juega ahí de espalda de los zagueros, le gana a Gianpaoli en el anticipo de los Santos, se mueve Lombardi, se mueve Yepes, aparece bien Miramar, sorprende en los primeros minutos a un defensor que tiene problemas defensivos. Dedicado presenta SD-WAN, la tecnología que su empresa necesita. Optimice las comunicaciones de su empresa reduciendo costos. SD-WAN es dedicado 2901-1010. Estar cerca, construir confianza. En Hospital Evangélico siempre encontramos una oportunidad para servir. Si tu cédula termina en 6 en junio por FONASA, sumate a una gran institución mutualista Hospital Evangélico 0800 2393. Levantaba Soria, rebota pelota, el córner, va defensor a buscar el primero. ¿Vos qué estás buscando? Otro producto de Minas Importaciones, minasimportaciones.com.uy. Para levantar el ojito Rodríguez, tribuna principal. Arco queda Río de la Plata. Estamos en 9, casi 10 minutos del primer tiempo. Esta es Oriental para el país y el mundo, www.oriental.com.uy. Estamos en el canal de YouTube Radio Oriental 770M. Vendrá el centro de la derecha, viene el envío, primer palo. Despejaron de cabeza, la van sacando para el medio. Le va pegando Lombardi hacia la derecha. Mirá por este costado solo el colombiano. Ahí viene para el colombiano. Ahí lo van cerrando justo con Soria. Bueno, apareció con el bombero abajo del brazo para apagar el incendio el número 18. Jugando para el ojito Rodríguez. Está saliendo defensor. Tintorería Viere, lavado de cortinas con modernos equipos ecológicos. Eduardo Víctor Aedo 2001, teléfono 2408-0642. Retiramos y entregamos sin costo. El crédito jubilados de Copac está disponible para vos. Llévate 100.000 pesos y pagaros en hasta 36 cuotas con una tasa increíble de 29% pasiva. Solicita tu crédito desde la web. Copac, beneficios para tu tranquilidad. Esta noche sale picada. Dale, venite, caete con un Rosés. Estamos en 11 minutos, casi 0-0. Se cruza Gómez para sacar afuera frente al área de Miramar, costado izquierdo. Repone defensor. Y usted reponga su repuesto original en Jaguar de Importación, distribuidor oficial Chevrolet. Tocando atrás para el peruano que está amonestado. Viene la pelota al medio hora para el ojito. Qué bien pasó, le va a pegar, ¿eh? La tiene Rodríguez, prefiere enganchar por la izquierda. Se mete en el área, escapa. Va al final de la cancha, la sacó atrás para Álvarez. Centro, segundo palo. La pelota cruza, la corre por este costado Duarte. Va llegando el taco armense. Ahí va el número 10. Se amaca por afuera, por adentro, la por debajo de la suela. Vuelve a amagar. Va tocando para Soria. Soria retrocede. Se apoya en el argentino. Gianpaoli apronta el centro. Viene el centro, viene. Se va levantando Guzmán Pereira, despejando de cabeza. Devuelve Barco, recoge otra vez Pereira. Pereira va saliendo por la derecha con el colombiano. La tiene Yepes jugando por bajo, corto para el volante. Guzmán Pereira, el número 14, va saliendo por la derecha con Gómez. Adelantate al frío con esta super oferta. Estufa gas El Dom a tan solo 3.690 pesos hasta en 12 cuotas sin recargo. Todo lo que necesitas en barracas5esquinas.com.uy. Recibí en todo el país Barracas 5 Esquinas, Pando San Carlos. Existe Está Carlos Alberto Condesa, la mesa de controles en Cerrito 475. Está Ángel Lamparita Otero en los controles de emisión aquí en la cabina de Francini, encendido como siempre. Es un arbolito de Navidad. La pelota viene por la derecha. La tiene Duarte, Balta Cuerpo, se cagó en centro. La pelota muy pasada, no llega Rivero. La corre Mancilla, otro centro, segundo palo. Va sacando Rodríguez, el rebote. El ojito, tiro de zurda. Va rebotando la pelota, sacando Yepes. Le va pegando para adelante el colombiano. Va llegando primero Gianpaoli ahora. Recupera y sale con De los Santos. Existen buenas razones para usar Neumáticos Continental. Seguridad, adherencia, confort y la más alta tecnología. Neumáticos Continental, tecnología alemana. Importa y distribuye Panam Neumáticos. Vos podés ser parte de AUF Academy 2024, la Academia del Fútbol Mixto Infantil de la AUF. Vamos a enseñar a través del fútbol a aquellos valores que hacen grande la camiseta celeste. Te esperamos, sumate en aufticket.uy.
Pelota fuera, estamos en 12-12. Presentamos el marcador. Presenta Simaco, uno más para atender. Por la última fecha de la apertura, Defensor Sporting 0, Miramar Misiones 0 en el Francini. Hagamos un trato por la educación pública. Compromiso 6 más seguro por la pública. Vamos a hacerlo. FENAPE Pinchelete Internacional de la Educación. Pinta. La dejan corta, pará. Va Duarte, la dejaron corta, tiró. Pelota afuera. Bueno, la agarró prácticamente en el vértice izquierdo del área mayor. Tiró el bombazo derecha, la pelota se fue afuera contra el palo izquierdo. Hay saque desde el arco que va a ser Lucero Álvarez. Pinta con la mayor calidad, pinta con mayor pinturas en todo el país. La renovación es un hecho. En junio vota Andrés Ojeda para llevar al partido Colorado al lugar que se merece. Con Andrés Ojeda, la renovación avanza. Bueno, si se corta la luz no pasa nada, Foliati. Tenemos a Lucero en la cancha y a Lamparita acá en la cabina. Todo completo, no faltará podemos ver las caras por lo menos, ¿no? Por lo menos. No sé si podrán iluminar tanto, pero bueno. Acá se viene el colombiano, pasó y giró, pasó y se va. Escapa Yepe, metió por abajo, lo quería buscar a Douglas, va cerrando muy bien el capitán de los Santos. Recoge otra vez, recuperando Vázquez, tocando para el medio, viene para Pereira, fue a trabar con todo. Va a buscar Douglas, caía Douglas, deja seguirle, quedó a Pereira, tiró. Y la pelota fuera. La pelota fuera, hace mucho tiempo que no le veía a Guzmán Pereira rematar así como remató. Alguna vez en Wander y en alguna otra oportunidad en Peñarol. Le pegó notable desde la derecha. A unos 7-8 metros fuera del área, la pelota rozó y se fue a perder afuera. Contra el vertical derecho arriba. Es muy grato ver a Miramar así, un equipo por lo menos del fútbol uruguayo, que sea de Miramar o quien sea. Varios toques, el disparo, movilidad, anticipo a la defensa, defensor, que pasa calores, es un poco más Miramar Misiones. En el comienzo del partido sorprende a todos. Creo que otra amarilla, ¿no? Me confirmará Matías, pero creo que de los Santos tiene amarilla también ahora. Sí, señor. Tarjeta amarilla para el capitán. Tarjeta D, la tarjeta de los uruguayos. Acaba Gómez y va Miramar, otro centro, devuelve el defensor, se levanta Gianpaoli. La viene buscando Duarte, está picando Rivero, la lleva Duarte, tiró para Rivero, le pegó en el taco. Va recuperando y va saliendo el cabeza Lombardi. Para vos, albañil, constructor, arquitecto, casa de constructor, hormigonera, taladro, andamio, generador y mucho más. Aquí la fácil, comunicate por WhatsApp 097 66 22 22 o pasá por nuestro local. Casa de constructor, Avenida Michán 4590. Tocando hacia atrás, está saliendo Miramar Misiones. La tiene Yepe jugando por la derecha para Vázquez, para Pereira, para Vázquez. Ahí va con la pelota el volante. Se amaca por el costado derecho, está pidiendo a Gómez atrás. Ahí va para Gómez cuando la agarraban a Vázquez. Tiro libre a la mitad del campo. Droguería Paysandú está en las Taucas, en calle Becas y Mario Ferreira. Los espera con una gran variedad de productos, todo para el hogar, en la piscina, el jardín o el cuidado personal. Droguería Paysandú, más de 60 años a su disposición. 092-788-069. drogueriapaysandú.com.uy. Está saliendo Dawson, empieza de nuevo Defensor. La correa alemana líder en el mundo está en la Enrique Rulemanes y su red de distribuidores Correas Continental en la Enrique Rulemanes 2902-1773. Ese jugador está pidiendo el cambio. Pedilo vos también y cambiar las nuevas tarjetas Brown Mastercard Débito y Brown Recompensa Mastercard Débito. Usalas para todo. Banco República, nuestro banco país. Acá viene para el peruano que está amonestado, tocando para el Ojito Rodríguez. Estamos en 16 minutos, 0-0 marcador de Simaco. Va robando González. Se cruza Alejandro González. El número 2 no se complica, la tira afuera. Lateral que va a ser Defensor frente al área de Miramar. Sobre lo informa, edición limitada Peugeot 208 y 2008 desde $19.990 en todas las versiones. En Sayago, Sobrero vende, Sobrero respalda. Estación ANCAP Panamericana en Sarandí Grande, ruta 5 kilómetros 139.500. Los espera a las 24 horas con todos los servicios de ANCAP y 360. Estación ANCAP Panamericana Sarandí Grande, ruta 5 kilómetros 139.500. Tiraba Elizar y la pelota rebota y se va el córner. En el ángulo que conforman la tribuna de la Facultad de Ingeniería y la cabecera de Río de la Plata y tiro de esquina, Violeta. Todos los lunes, miércoles y sábado, la Patriada con Yamandú Presidente, lista 1828 con sede central en Paysandú 1333. Informará de todos sus actos en Montevideo y en todo el país. En la Patriada. Arriba a buscar Defensor. Está con 1, 2, 3, 4. Atención con el peruano Barco que salto que lo toma Pereira. Atención con el ribareño Rivero. Lo veo muy libre Gianpaoli. Está con De los Santos para buscar en el primer palo. Atención, viene el centro, viene pelota arriba. Va sacando González cuando quedó pidiendo infracción penal De los Santos. Quedó abriendo el brazo, reclamando insistentemente el capitán De los Santos, agarrón de la camiseta. Señoras y señores, por ahora hay lateral que va a ser Miramar en Cebrita.
En pintura automotriz hace bien los cambios. Cambia por Sherwin Williams. Respalda al Cerda, Miguelito y Fernández Crespo. Al Cerda sabemos de pintura. Gran oportunidad de tener tu camión FAU a un superprecio. $21.490 IVA incluido. El socio ideal para hacer crecer tu negocio. Te sigo escuchando, Gastón. Se viene la Copa América y en Supermatch podés apostar quién ganará cada grupo de la fase inicial. ¿Le tenés fe a la Celeste? Confía en tu instinto en Supermatch, el juego de apuestas deportivas del Uruguay. Sí, señor. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Vamos compartiendo los finales del domingo. Enofi Río Negro de San José le ganó a Campana de Libertados a 0. Santa Emilia de Cardona superó a Sportivo Barracas de Dolores 4-3. Ferro de Salto le ganó a Bellavista de Paysandú 3-1. Acá la tiene el peruano Barco. Arco tocando para el costado izquierdo. Viene para Duarte hacia Maca. Duarte al medio para Lizari. Rebota, la va sacando a medias Miramar. La recupera Lizari. Metió centro el segundo palo. La va sacando Álvarez. Y después ensayaba una tijera el tacuarembóense Duarte. Ya muy lejos hacia arriba. Saque de arco. Dale, seguro. Decime algo, Foliati. Seguro como Ayala. 80 años ofreciendo repuesto seguro. En general, elaboración correcta de Defensor. Está con vivacidad. Más rápido que la mayoría de los clubes de nuestro fútbol. Toca de primera. Van, desbordan, meten por afuera. Pero le falta que la definición. En el momento de la definición termina con un centro muy llovido, que no tiene ninguna intencionalidad y que además no logra ningún resultado ni siquiera en la segunda pelota. Los 20 metros finales de cancha que no estructura bien Defensor para ponerse en ventaja o por lo menos crear riesgos sobre el arco de Lucero Álvarez, que no ha tenido trabajo. El más riesgoso ha sido Douglas, con un disparo en el palo. Cuando iban 2 minutos, sorprende Miramar, le juega de igual a igual a Defensor. ¿Sabías que casi toda la merluza que se consume en Uruguay es importada? ¿Sabías que esa merluza y encuentra ese balón en el punto penal, cara externa del pie derecho, remate seco, nada que hacer Jan, Luqueño 1, Cerro Porteño 0. Momento del gol. 18 minutos, primera etapa. Ahora Cerro va para el empate, cuanto antes mejor, dice Carrizo, dejó para Gabriel, Gabriel con la 1-0, está ganando Luqueño, Libertad General 0-0, viene el empate Carrizo, viene Gabriel, vino, se le vio con el tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Gana Luqueño 0-1-0. Para instalar tu industria de depósito público, organización Centro Industrial de Billete 1 y 2, comunicando al 413-7000 a Paraguay de Inmobiliaria S.A. La Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el MEGA, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEA. La Serrana te invita a pensar en la Serrana, Arturo. La opinión de Carlos, después la pelota arriba, viene el centro en una presentación B. Quitador, la marca más recordada en Paraguay. Yo pienso que Quitador, la salud tiene pedido Fleming, sistema de pago pedido Sevilla, la 751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo Campo, tu parrilla. Quiero victorias de Luqueño por 1-0. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Robino, Caramás, instituto de Arturo. Gol de Rodrigo, 1-0, está ganando Luqueño. Hizo seguro, Chaco. La pelota la va a sacar Aguilar. Convocatoria para el concurso de cuentos breves de Gómez y para personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en gomezipar.co.py. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad de resistencia. Distribuye la Costa SRL. Mañana Sudamérica, Meliano. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH y laminados y más. Signos en Facebook, en Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Utiliza el mortero con elevación Zika Wall 105. Repara tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. La pelota a mitad de terreno, al piso, corre hacia afuera, sí. Y acá se festejó como un gol propio el tanto del Sportivo Luqueño. Empezaron a cantar todos, no solamente la barra organizada, sino acá en preferencias también. Mucho bullicio hay aquí en la huerta después de la concreción del Luqueño. Totalmente atendible, por eso dijimos lo festeja en la huerta. La pelota viene para buscarla en el fondo, la va a tener bien para sacar el equipo deportivo Luqueño. Está buscando la pelota sobre la punta sur de Alborno. Viene un rechazo, pelota afuera, que gana Luqueño por 1-0. Promocionados y más descuentos del 35% de juegos de baños, griferías y más. Consultas al 0972555-333. Cantabria S.A. Saborea los riquísimos jugos Suco, ideales para que hermanos se elegí jugo Suco en sobres de 2 litros, el pack de 10 litros. Proba jugo Suco. Cerca de las 22 mañana decía Sol de América, Meliano. En Luminotecnia, soluciones en productos de iluminación, climatización, electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. Doctor Salud, medicina prepaga, ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Cecilio Churina, el empate. Cruzado y afuera, Carlos. La mejor jugada colectiva del partido.
Primero en la forma como salieron. Sucesión de toques cortos en un espacio reducido en su terreno de juego. Se apoyaron en Churín, que fue a pivotear. Abrió bien para Cecilio, cambio de ritmo. Carrizo le picaba en el segundo palo. Carrizo esperando el pase de Cecilio, pero marcó una diagonal Churín, que había iniciado la maniobra como pivot. Y desde buena posición a la entrada del área, remate cruzado muy cerca del palo izquierdo de Aguilar. Buena carga de Cerro. Señores, 22:30. Recupera el aceite hombre y nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano. Lograron que te propongas recuperar el aceite hombre que le da pasa. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizos parrilleros. Pizza, probaste, ¿te gusta? La pelota de Marcelo que pelea. Marcelo Ferreira cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Se mete Rodi, hay marca contra Rodi. La pelota va a sacar la falta. No, el juez dice a seguir la acción. Falta. Ahora Maná. Esa falta clarita, tiene razón Maná, Carlos. Sí, reclamó frente al juez de línea, que no levantó la bandera. Para mí fue falta. La pelota la tiene Maná ahí a la nariz del asistente. Juega la pelota por bajo, se va a perder por el costado. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Acá ladrillo, tenga gramos de cemento de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar. Carpas, enganches, antivuelcos, polarizados y más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. 23. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales para repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Unizarse Central España 330, San Lorenzo, Pilar, Escena, Mareque, Peteca, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, del Este, Carapeba y Pilar. Unizal. ¿Qué pasa en la vuelta, Germán? Y Libertad, que después del tanto del Sportivo Luqueño sobre Cerro Porteño no es que perdió intensidad, pero sí entró en imprecisiones. Esto producto de la presión, del nerviosismo quizás, Arturo, porque aquí también ya se sabe, los jugadores ya saben que el Cerro Porteño está perdiendo. Recién, por ejemplo, lo veíamos a Ariel Galeano haciendo el gesto con las manos de tranquilos, sigamos de la misma manera, que no entre el nerviosismo. Eso es lo que pide el técnico Gumarelo a sus jugadores. Sigue dominando el partido, continúa aquí 0-0, minuto 23 de la primera etapa. Carrizo con la pelota, Carrizo con el terreno rival, se fue Federico Carrizo, juega bien, se le va la pelota a Cecilio, quedó justita a la derecha cuando busca la salida. Mendoza viene para buscarla bien Rodrigo, jugó la pelota a la derecha, carga Maná, Maná movió para Marcelo, está con la pelota bien para llevarse al delantero de Luqueño, tocando la pelota al medio, carga al centro, delantero tirado atrás, está como de espaldas al arco, sube Alborno, es tuya, le dijo Alborno, se metió Alborno, va a colocar para Marcelo, pide Marcelo Ferreira. Mal, Brock, sacando la pelota, más mejor. Desde los viños de la Moza Mendoza, que Copa es un brinde por la amistad que perdura, representa el distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. El bar en un partido como el seguro de caución de Rumbo. Consulta sobre este seguro visitando rumbo.com.py. Rumbo, toda la vida con vos. Velocidad y técnica de Cecilio. Juega la pelota a la izquierda para Carrizo. Brillante Carrizo, brillante Carrizo. Ubicó para Churín. Buena esta es buena. Tiene Churín de espaldas al arco. Podrá pegarle, colocó a la derecha al largo. Sube Alan a la derecha. Cerro va camino al empate. Alan amaga, busca compañía. Viene pidiendo pelota. Primero Piridamota, será que tira. Colocó el remate, tiró. Dos tiempos para Aguilar. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yoko Kama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Robilo. Cada más actitud de Ricardo. Hizo seguro, Chaco. General Caballero será así. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados, vendas al por mayor y menor y en el abasto norte bloquea. Pones amanecer de Granjero Campo 9. La victoria de Luqueño. La pelota al medio, teniendo la pelota el jugador Mendoza. Rodrigo, autor del gol. La pelota va a la derecha para ponerla bien Villalba. Juega Maná, tocó Rodrigo, mandó para Marcelo. Marcelo Ferreira con la pelota en el medio. Viene progresando Rodrigo, juega la pelota sobre izquierda para Alborno. Coma se espera, carga Luqueño, campo rival. En el ahorrazo aprovecha con tarjetas de crédito de bancos aliados, redes sociales, el ahorrazo supermayorista interés de los aliados. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. El partido, Carlos Alberto Quilla hasta aquí. Partido que comenzó con una buena dinámica, después bajó un ratito y cuando parecía que Cerro tenía todo, aparece la jugada que terminan en gol para el conjunto auriazul. A partir de ahí Cerro sale más, pero no encuentra cómo inquietar en los 20 metros finales. Ha generado situaciones y ha buscado también el remate de media distancia. Algunas contras bien elaboradas, pero le cuesta recuperar la pelota. Le pasa lo mismo que colocó frente a Colo-Colo, con la diferencia que Luqueño es más vertical, busca mal pase largo, pero Cerro no recupera el balón en el medio sector. 26 y un poco más, 0-0 en la huerta, 1-0 aquí le voy a llegar a Luqueño. Toque apoya al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas que Ardis para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pan cortinita y negra con Bomelo, el paraguayo
sabor único Sporting. Pásate ya, Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud La Protegida. opinión de Carlos es una presentación de... Quitadol, la marca más recortada de Paraguay. Yo pienso que Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, abrido Sevillana 1751. Llámenos al 729-60-60. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Aguayo, viene el rechazo largo, sacando la pelota al borno como puede afuera, saque de costado, baja coma, cabe hacerlo 1-0, ganando el Luqueño. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Punto Farma premia mamá y papá con 200 millones en vales de impacto. 30.000 guaraníes de compra y tenés un cupón. En Punto Farma remodelamos su casa con impacto. Cecilio se apuró el rechazo, también el jugador de Luqueño. Disparo al arco afuera, Samendi, tiro de portería, iba contra el poste derecho. Cerámica Itiagua, su casa productora, video con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-204-216. Ingresa a cerámicaitiagua.com.py. Los superpilotos Ale Galante y Beto Ramírez y Oscar Vitar utilizan y recomiendan la Super Nafta 97 Petrobras. Super 97 Petrobras, una Super Nafta 28. En Villeta contamos con zona residencial con salidas rutas importantes, no evitar exceso al sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Cubotar con 180 días de garantía contra daños en el camino. Encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. La pelota puesta mal a la izquierda. Corresponde hacerlo porque tiene la pelota Arzamendi, que ese instante sacó un disparo que se perdía por bajo contra el poste derecho de Aguilar. Otra vez Arzamendi, juega, rebote y afuera, saca de costado para hacerlo. Luqueño gana 1-0. En Supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Mil empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, mil empeños. Aguayo jugó para Carrizo, giró Carrizo, se fue a la derecha, dos en camino, no hay paso, después le dijo bien, sacando la pelota el jugador de Sportivo Luqueño para ponerle, era Rubén Río, pelota a mitad de terreno, la controla Rubén, vino la marca, falta, tiro libre, ¿no? Y eso, la pelota la tiene Piri, va al piso, sigue, dijo el árbitro. Igual para uno, igual para el otro, gana el Luqueño 1-0. Informa personal, si tenés juez personal, te duplicamos todo. En Ecuador Aucas con Carlos Rolón titular, igualó de local 2-2 ante Imbabura. Ahora, ¿qué pasa en esta, Víctor? Offside de Lautaro Comas. Y la jugada anterior, Carlos, una y otra. La de Piri no fue falta, la de Rodrigo creo que sí, pero es el... Micrófono. La de Piri no fue falta, la otra sí, pero está dejando jugar, deja pasar y el jugador tiene que entender cuál es la vara del árbitro del partido. Luis López se fue llamado, Germán. No, la pelota la va a tener Brock al arco, tiró, casi sorprende el arquero Aguilar, lo dejaron tirar, dice Aguilar, pelota que va para un costado. Ya mismo clarazo y pasa por uno de los choriquizos Shorty en los salones de ventas de la cooperativa Shorty en el Sol Seguro. Solicita tu policía de seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Es lo que le dice Aguilar a su compañero Víctor, la de Brock. Así es, se enojó porque lo dejaron patear, lo dejaron venir primero y después el disparo de Eduardo Brock. Anteriormente Julio César Cáceres se enojó también con los laterales en la jugada previa porque Rodi Ferreira le dio metros de espacio a Cecilio Domínguez y después hubo un mal rechazo al Alborno, que en este caso reprobó el entrenador auriazul. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Rubi logra la base que donde se indica Arturo. La victoria es de Luqueño por 1-0. Y su seguro, Chaco. En la Huerta Libertad General 0-0. Los lunes carga combustible en Shell, 15% descuento con tarjetas de débito y todo Mastercard Contactless. Ingresa @Shell Paraguay en Instagram. Shell, mejor por lejos. En UTI, carreras de posgrado presencial y distancia. Llámanos al 021-590-353 o ingresa a uti.du.py. Le guisamos bien, sí. Y acá la gente ya se está quejando, el público de Libertad, el alcalde del sector preferencial se está quejando. Vamos hacia adelante, le gritan a los jugadores y también al técnico cada vez que Libertad retrocede la pelota entre defensa y el arquero. La pelota la tiene a la derecha, Rodi Ferreira con el balón, es que el hincha liberteño quiere la victoria. La pelota más aún que está perdiendo Cerro, pelota dentro del área. Salió ya, se apuró Brock cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Sacando apuradito que no hace otra cosa que recibir maná, pero busca la salida Peralta. 31 minutos y un poco más. Cerro va para el empate. El pase es bueno, jugó para Carrizo, pidió Churín, pidió Guayo, se metió Carrizo, gran jugada dentro del
área, pelota paraguayo, vino un golpe de cabeza y corre Comas, viene dinámica el partido. Comas con la pelota, aguanta y mueve, pone la pelota para Rodrigo, autor del gol, se acomoda con Mendoza, 31 y medio. Automóvil y suple, prestigio y calidad con más de 65 años para brindarte lo mejor. 27 sucursales en todo el país. En cada camino hay un automóvil supli. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguay de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Alborno, se toma un descanso Comas, la pelota larga para Marcelo Ferreira, no llega, pelea Comas, 1-0 gana Luqueño. Solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Apoyar en Spotify en la playlist que puede desaparecer es una advertencia de AIE. En las noches de otoño las sensaciones de placer se encienden con Control Hot Passion, Control Ojuar. Cruzamos 32. 12 Cuafre lleva mamá y papá a Buenos Aires y Mendoza por compras de 200.000 guaraníes. Participas del sorteo para 2, sorteo 20 de junio. José Cuafre creando tendencias. Billetera personal, ahora es personal P. Recarga tu tarjeta más todos los lunes con 20% reintegro y gigas de regalo. Personal P, conexión con tu plata, conexión total. En la Huerta 0-0, gol de Rodrigo Rojas en la olla, gana Luqueño por 1-0. En Comercial Economía San Lorenzo, la promo para papá por compras a partir de 100.000 guaraníes. Llevas un cupón y participas de fabulosos premios. Sorteo sábado 15 de junio. Bemay Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores General, día 640, teléfono 496-553. Y Marca López 671-767. Seguimos en Instagram como Bemay Flores. Fini la monta se apuró, 33. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en clausuras de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario con CNTC por Emoy. La pelota en las luces ahora, Víctor. Sí, impresionante la capacidad lumínica. Ahora se notó Arturo, de repente se prendió todo y realmente se nota el cambio con las luces LED que puso Cerro Porteño. Sí, señor. Acá lo que le falta es luces al equipo. La pelota la tiene por el medio. Falta, el juez no sanciona. Ahora sí, tiro libre para Luqueño. Joel con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Pero parece a sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur. Teléfono 227-37 Pero parece a 42 años construyendo contigo. Se caía Rubén Río. En Electroban, los mejores productos al contrario de crédito. Acércate a una de nuestras 31 sucursales. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Catedral, weekend de Farmacia Catedral, hasta 50% de descuento en todos los medios de pago. Delivery 27.000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidar. El que va a sacarle la pelota ya en paridad en la Huerta, Libertad General. Arturo. Caballero, sí. Minuto 33 del primer tiempo, continúa el empate 0-0 entre Libertad y General Caballero. Ahora hay fútbol paralizado, se ha detenido el desarrollo del fútbol por asistencia al arquero Luis Guillén de General Caballero, pero solito, no es que chocó, no tuvo una intervención, solamente él aparentemente se sintió mal o recordó tener algún golpe, haber recibido un golpe recientemente y es por eso que el equipo médico lo está asistiendo dentro del campo de juego. Carga Cerro la pelota de esa media campo rival de evolución. Corner, tiro de esquina para Cerro. Tupi, 28 años llenando tu hogar de Cerca felicidad. menos 35. Comunidad Concepto del Trabajo con TNC. Encontrás ofertas de trabajo, puedes compartir tus servicios. Con TNC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Jacomer Automotores. Tu 0 kilómetro en banco, plazos de hasta 5 años con tasa del 9,9% en guaraníes y del 8,9% en dólares. Hace tu sueño realidad con nosotros, Banco Crece desde la raíz. Me pregunto si viene el empate, la pelota en el aire, vino un golpe de cabeza, se le va a Bracó, Comas. La pelota viene para buscar la roda y marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa Robilo, que la va asistiendo desde con un centro largo, 1-0 gana Luqueño. Y su seguro, Chaco. El rebote Rodrigo Rojas con la pelota pone para Maná, pero marcó Arza Méndez. Todo el único gol y es para Luqueño Rodrigo. 35 y un poco más en la vuelta, 0-0. En Kaizen Energy, últimos equipos de energía solar con la más alta tecnología para tu compu o hogar. Contáctanos al 0982668-485, redes sociales como Kaizen Energy Peiriga. Los padres transitan el mundo con elegancia, dejando un legado. Estos visten la nueva colección de Luomo, porque ser padre nunca pasará de moda. Luomo desde 1981. Gana Luqueño 1-0, pero Cerro merece el empate. No hace un gran partido, tiene algunas dificultades, sobre todo en la recuperación de la pelota. A esto agreguémosle que para Luqueño es un desgaste importante para sostener este ritmo y algunos de sus futbolistas comienzan a sentirlo, pero reitero, el resultado por el trámite no es lo que pasa sobre el terreno de juego. 36. Carga
Supra Additiva para mantener limpio los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. Vamos, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Libertad General Caballero 0-0. Llegó Rosada Habla, tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada Habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Ingresa a www.aposteo.le. Apostan a ganar, lo cambia todo. El gol lo hizo Rodrigo Rojas, 1-0, gana Luqueño. Para todo tipo de riesgo, cotiza el mejor seguro en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentir la verdadera confianza. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premier y Suave. Yerba Mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Largo para el Samendi, que está haciendo de momento su último partido en la olla, porque a fines de junio termina su contrato con Cerro. Desde la comodidad de tu casa o la oficina puedes afiliarte a la Caja Mutual. Ingresa a cmsp.reque.py. Aprovecha y afiliate online. En San Justo de Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado Cemento Allemí. Acceso a su casa y perpetuo socorro. Mañana Sudamérica, Meridiano. Tokio apoya al Centro de Alto Rendimiento y las divisiones formativas que ardes para conquistar Paraguay, campeón del mundo 2030. Probate el pan Cortina etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo de sabor único Sporting. Pásate de hacer un protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicando a 319-0000. Salud protegida. La pelota es de Peralta, largo, Alborno de cabeza, bajó Leguizamón. La opinión de Carlos es una presentación de Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo puse Quitado. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, abrigo Sevillana 751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota la tira a la derecha para ponerla cargando a Aguayo, amaga Aguayo, va a coloca la pelota atrás para Pirina Montamal. El que tiene la pelota es Marcelo Ferreira. Ferreira con el balón, toca pelotazo largo. ¿Cómo le pone Maná? Viene el segundo, sí, pico largo, no. Carlos, contigo, explica. Buen trabajo de Ferreira hasta acá en el partido, a pesar del descanso que se tomó en los últimos 10 minutos. Y Guerrero luchando con los centrales, acá roba una pelota tras un error de Aguayo que quiso tocar atrás. No hizo otra cosa que darle al 9 de Luqueño. El pase por derecha, espalda de Arzamendi, era mano a mano con Jan. Picó largo Maná, otro que siente el trajín. Por eso se equivocó técnicamente y desperdició la chance que Luqueño se ponga 2-0. Aguayo, el centro, el golpe de cabeza, sacó la pelota Villar, hacia el partido lo gana Luqueño, pelea Coma, Cerro con todo arriba, busca de la igualdad, se le está terminando el primer tiempo, atención con esta, viene Ala, viene el disparo, Carrizo, gran jugada, rebotaba mano, ¿o no? ¿Qué pasó en esta, Víctor? Sí, reclaman que cortó con la mano Jorge Mendoza y como loco lo corrió Carrizo al juez del partido, al final no se sancionó, terminó rechazando un costado a Alexis Villalba. Acá no tenemos VAR, porque, es decir, no tenemos la imagen televisiva. Y no, tampoco hay VAR porque la mano fue fuera del área. Ah, fuera del área. No, pero aclarando que ni siquiera podemos recurrir nosotros al monitoreo porque nosotros, si somos VAR, no tenemos disponible el monitor. Lectura comprensiva. Pelota en el aire, golpe de cabeza, Peralta va a tirar, vino cierre la marca, va a sacar Marcelo como puede, rebotaba la pelota, Cerro con todo arriba, 39. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol, estamos contigo hace 20 años, tenemos máquinas de última generación, karaoke y más, estamos en el Shopping del Sol. En Bristol descuentos increíbles en televisores y celulares, participas en la promo 3.000 millones en sorteo todos los meses. Bristol, la mejor casa electrodomésticos del país. Lo barrieron a Carrizo, Víctor. Así es, falta de Rubén Ríos contra Federico Carrizo. No hay tarjeta amarilla tampoco. Tiro libre, sí. Es ahí donde él tiene que recibir la pelota, detrás de los volantes. Ahí puede hacer daño, no delante de los volantes como jugó los primeros 25-30 minutos. Cerca de los 40. Pecho Burger, las hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Pechuga, a todos les gusta. En Koala llevas tu sombrero living en cuotas de 99.000 guaraníes y al contado 20% de descuento en todas nuestras líneas. Ingresa a koala.com.py. El Carrizo, Víctor. Así es, Federico Carrizo. Con 12 Muralla, el potijero, Vilán Arco que da contra la avenida Quinta. Es momento para el empate en Cerro. Con 12 Muralla, largo el partido va a autorizar, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Robilo, cada más este turno de Sindicar por 1-0, ganando Luqueño. Hizo seguro, Chaco. El empate o no, viene o no viene, hasta Carrillo para darle, colocó, tiró, golpe de cabeza, espectacular Aguilar, bloque de cabeza, espectacular Aguilar, corre. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Y viene el tiro de esquina, notable, Aguilar de golpe de cabeza de balón, rondando la portería para el empate, la pelota toma vuelo, Churimuca por arriba, va contra el piso, viene un golpe de cabeza, Cerro con todo presiona, va a insistir Peralta, marcan dos, rebota la pelota Carlos.
El tiro libre de esquina ejecutado muy bien por Carrizo, no tuvo mucha potencia, es verdad, pero de cualquier forma Brock saltó, ganó muy bien, aplicó el cabezazo, estaba bien ubicado Aguilar, envió la pelota por línea final, Cerro presiona, batalla, ha tenido chance, ha rematado de media distancia, ha conseguido desbordar, le faltó el gol al equipo de Cerro hasta aquí en esta primera etapa. 41 gana Luqueño, 1-0. La Ferrer se acerca a Boca apenas a su cruzar en Asunción sobre Artigas, 1880, Casero Gómez Caballeros y el Cierro. Sabes bien que tenemos en la Ferrer. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. El gol lo hizo Rodrigo Rocas en la Huerta, 0-0. Enérgicas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras, delivery 021-728-9228, el asterisco 457, tu solución rápida y confiable en Enérgicas. A todo por el pistón y líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, aplacador, silicona y champú, pistón y tecnología en lubricación. Coma para Maná, para Coma se fue, saque de costado en su campo para hacerlo. Para instalar tu industria de depósito, fábrica, organización, centro industrial de billetero y 2, comunicando el 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria. En la Serrana buscamos la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.tu.pr. Churín paraguayo dentro del área. Aguayo dejó la pelota Carrillo. Carrillo va para el desborde. Está Carrillo con la pelota para el centro. Los gritos, las indicaciones de Julio César Cáceres. Tiene Carrillo, tiró, se desvía cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de Y felicidad. va a sacarlo del fondo Rodrigo. Brillante Rodrigo. Autor de gol, sale bien a la derecha. Últimos días de la promoción crédito ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo y cuotas de 88.000 guaraníes. Más información al 248.8000. Gómez y tu mejor opción. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocido mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Hay que ver cuánto corrió Maná. Carlos, se aguanta para el segundo tiempo. Se le va terminando. No va a aguantar. De por ahí lo mantiene al inicio del segundo tiempo, pero 10-15 minutos ya está fusilado el 10 de Luqueño. Pide cambio. En otro momento lo sacás. Si esto ya era segunda etapa, lo sacabas. La pelota a la derecha la tiene Aguayo. Se metió Aguayo en un camino y otro más. Aguayo se tiró a la derecha. 42 minutos y medio jugó para atrás. Y gana Luqueño. Gol lo hizo Rodrigo. La pelota rebotaba, recuperó Luqueño. Pelota al medio. Tiene Marcelo Ferreira. Pone atrás para Rodrigo. Arranca Maná. La pelota va a la izquierda. Coma se mete Lautaro. La Coma con la pelota. El que marca Sala. Busca el área. Lo busca Marcelo. Colocó el remate al arco. Golazo. Extraordinario. Gol, 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 gol. Deportivo Luqueño, un gol extraordinario. ¡Qué calificativo más se le puede poner! Se le puede poner. Levanta la cabeza, tira largo, le envió al ángulo izquierdo. El arquero Jan. Golazo, arco que da contra la avenida Novena. Lo hizo Lautaro Comas. Punto y coma para el disparo. Alto y al fondo al poste izquierdo. Luqueño gana 2-0. Festeja la Huerta. Y en la olla hay decepción. Luqueño gana 2-0. Monumental. Permítame sacarme el sombrero. Rodrigo Rojas en la mitad de la cancha. Recupera la pelota desde el fondo. Leguizamón toca de primera. No tiene gente. Cerro no recupera en el medio. Levanta la cabeza Mané, pica con lo poco que le quedaba. Maná. Pero no se lo da porque está en offside. Gira ahí y ve que está picando Comas por el costado izquierdo. La pelota metida detrás de la línea. Totalmente habilitado. Pasiva la defensa de Cerro. Esta vez no va por afuera. Mete un poquito la pelota hacia el medio. Saca un derechazo al palo más alejado. Al ángulo más alejado. Golazo de Comas. Rodrigo inteligente. Gomas riqueza técnica. Golazo en la olla. Luqueño 2. Cerro Porteño 0. Momento del gol. 43 minutos, primera etapa. Bueno, y ya lo va a decir Germán y le van a apurar, Germán. 2 minutos, termina. ¡Gol de Libertad! Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Germán. Proyección
deflexión por izquierda de Matías Espinosa, centro atrás de atropellada. Rubén Lescano la acomodó un poquitito, la condujo hasta la cabecera del área chica y con un toque sutil hacia el poste derecho de Luis Guillén, coloca el primero para el Gumarelo aquí en su huerta. Ya pasa al frente el equipo de Ariel Galeano, 1-0 sobre General Caballero. Explota de alegría Tuyuco, Arturo. Cómo no, gana Libertad 1-0, pierde 0, es así. Luqueño le gana 2-0. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Roby logra las donde se Arturo. Hizo seguro, Chaco. Crystal House, expertos en la colocación de virus templados de la mirada y más. Signos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Utiliza el motor con elevación Zika o el 55 reparato para que solo 2 a 3 horas tu casa con Zika queda bien. 2 agregados, Víctor, ¿verdad? Así es, 2 minutos más y ya se mueven en Cerro Wilder Viera y Jorge Morel. Opciones para el retorno del equipo para el segundo tiempo probablemente. ¿Y Turbe no? Por ahora no, solo los volantes centrales, Viera y Morel hasta aquí. Muy bien, señora, Libertad gana 1-0, Luqueño gana 2-0, sí. Aquí se adicionan 4 minutos más. Tiempo La pelota cumplido en la huerta. Domino, pelotazo largo, vino un golpe de cabeza, correcto. Tiempo agregado en la huerta, gana Libertad 1-0. Luqueño le gana a Cerro por 2 goles contra 0. Presiona Piris de Mota. Se va el primer tiempo del partido afuera. Se va Luqueño, gana 2-0. Cantabria, expertos en pisos cerámicos y porcelanato. Cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanato clase A desde 73.000 guaraníes. Cantabria S.A. Escuchando el partido, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Vienen 3 sabores, queso, crema y con cebolla. Siempre contigo, papas fritas Crispo. Después miró la hora, no va más. Eli López dijo final. Terminó el primer tiempo, todas las suposiciones para el segundo tiempo. Lo que pensará Manolo con lo que fue el partido ante Colo-Colo, la eliminación de la Libertadores. Ahora Cerro pierde 2-0, gana Libertad 1-0, Víctor. Y con silbatina, Arturo, parte de la preferencia a los silbidos. Va a ir despidiendo al equipo. Manolo se acerca y habla con Viera y Morel. Yo creo que los dos juntos van a venir para el segundo tiempo por la forma en la cual le está hablando a ambos volantes centrales. Se reúnen los jugadores de Cerro, manos a la cintura. No pueden creer cómo se dio este primer tiempo. Y del otro lado los que festejan son los luqueños. Primera vez que se retira con algún insulto Manolo. Veo ahí un grupo en la esquina de preferencia que le dijo algo al técnico español. Obviamente es la primera derrota a nivel local, si es que se confirma la de Manolo Jiménez desde que llegó a Cerro, y ahora la silbatina y el griterío para los jugadores que se van acercando a ese sector. Y la gran salvada, Víctor, la del golpe de cabeza de bloque sacó Aguilán, Así es que fue clarísima, podía ser el empate en ese momento. Con este silbido se retira el plantel de Cerro. Bueno, contigo, Germán, en la huerta. Y ahora Libertad es el que toma la tranquilidad del partido, es el que trata de hacer todo más lento a comparación de lo que fue General Caballero, especialmente entre sus defensores y el arquero. Ahora, por ejemplo, sale sentido Rodrigo Villalba después de un choque con un defensor de General Caballero, sale acompañado de los médicos de Libertad. Ya mucha alegría y tranquilidad en los minutos finales de este primer tiempo, Arturo. Muy bien, Víctor, ¿qué más? Y aquí quedaron calentando los dos, Arturo, así que quiere decir que van a entrar camiseta 5 Jorge Morel, 20 Wilder Viera. Vamos a ver qué cambios utiliza, si quita los dos volantes centrales o en este caso a uno de ellos y ve otra opción. Manolo Jiménez, se nota, obviamente no le gustó para nada el trabajo en esa zona. Ya a partir de los 35 comenzaron a calentar ambos jugadores, intensifican y van a hacer variante una vez que regrese el equipo para la complementaria. Terminó el primer tiempo, todavía no, Germán. Aún no, 48,50 marca el cronómetro. En segundos más se termina. Justo ahora. Ahora sí. Silbatazo final de David Ojeda. Termina el primer tiempo aquí en la huerta. Gana Libertad 1-0 a General Caballero con gol de Rubén Lescano al minuto 45 de esta etapa inicial. Toda esa alegría y bullicio aquí en la huerta, Arturo. Se entiende y Cerro prepara a Wilder Bien, a Manolo y a Jorge Morel. Bueno. La opinión de Carlos en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, abrido sobre llame 751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. El fútbol es tan apasionante y en cada juego hay una enseñanza. Pero hay hechos que vienen desde antes, que no varía, que no va a cambiar. Tal vez los intérpretes, pero la esencia de ninguna manera. Cerro
Venía golpeado de la eliminación, pero no me voy a quedar con lo anímico. El partido comenzó siendo abierto y daba gusto ver, estaba para cualquiera y uno podía pensar, esto va a ser partido de más de un gol. Porque Luqueño buscaba y encontraba facilidades por los laterales del equipo rival. Cerro buscaba y también encontraba facilidades. Era la puntada final. Cerro había sufrido frente a Colo-Colo cuando quiso alargar su equipo, quiso salir arriba a presionar, pero no achica su última línea. Queda un espacio entre la defensa y el ataque de los 3 o 4 jugadores que manda para esa presión alta, para utilizar el término de moda, que es muy grande el espacio. Queda mal para Piris y un Peralta que nos dio la sensación apenas comenzado el partido que había llegado impreciso. Para explicar la imprecisión de este buen jugador de Cerro, tendríamos que ir a aquellos que no tenemos los datos oficiales, que no llegó totalmente recuperado al esfuerzo final, cuando se puso al hombro el equipo de Cerro para tratar de colocarle a ese equipo en octavos de final. Hoy falló pase que no falla. Hoy perdió trabada que no pierde. Señal evidente de aquello. Y dentro de esta línea, Luqueño encontraba con 2 puntas rapidito y un fortalecido Ferreira para pelear, para aguantar, para pivotear, que a los 20 minutos pareció que se desinfló y 10, 12 minutos después se recuperó para seguir luchando, sobre todo con Báez. Comas, que recibió poco juego, pero que es un jugador y creo que le puede rendir mucho más al conjunto auriazul de estar tirado a la punta y muchas veces olvidado, sino que hay que exigirle que se meta en el rigor del partido de salir a buscar más por la zona del medio, y dentro de esa línea se desarrollaba el partido. Cerro insistía con Penayo, que le falta aquello que es fundamental, que le darán los partidos y el tiempo, terminar bien la maniobra. Cuando parece y te transmite la sensación que jugada de gol, su centro queda corto, su pase no es preciso, o de repente pierde coordinación y termina perdiendo una pelota que parecía fácil, lo que podía hacer daño. Todo eso pasó y vimos. Pero intentemos profundizar más este Cerro del por qué 2-0, porque Cerro no jugó mal con la pelota. Así mismo es. No jugó mal con la pelota y jugó mal sin la pelota. Y el fútbol es eso. No hay manera de jugar bien solamente con el balón y no hacerlo bien cuando no lo tenés. Tiene que ser una conjunción, tiene que ser una unificación de criterio. Y eso me hizo recordar al partido de Colo-Colo, cuando Cerro no tenía o no podía recuperar el balón en la mitad de la cancha, porque sus líneas no están enlazadas, porque hay mucha distancia entre defensa, medio y ataque, porque no hay una coordinación de movimiento a lo que se pretende. Defensivamente, en ese aspecto, Cerro vuelve a fracasar en estos 45 minutos iniciales frente a este conjunto auriazul, que hay que ver si puede sostener el esfuerzo que hizo, porque ya vimos 2 o 3 jugadores que solo te avisan ya que no van a sostener o que no van a aguantar los 90. En aquella jugada del gol, del segundo, del golazo de Comas, Maná, que había picado en la mitad de la cancha frente a nuestra cabina, y cuando Rodrigo se da cuenta que él estaba en offside, no le da la pelota y ahí gira la cabeza para ver si había otra opción de pase, y ve que Comas arrancaba de atrás y le tiró por aquel lado en una zona de nadie, porque me es difícil, no lo sigo de verlo, porque ya tuvo una chance, 2 chances por esa zona. ¿Dónde es lo que está Alan Benítez, que nunca está donde tiene que estar? Y el fútbol se trata de eso. El jugador tiene que estar siempre en el lugar indicado. Y ahí hubo espacio, y esta vez hizo un golazo. Cuando pateaba Comas, le miré a Maná
y estaba en el mismo lugar donde pidió la pelota, es decir, en la mitad de la cancha. Era jugada de gol, podía haber cruzado, Comas, pero Maná ya no se fue ni al área ni amagó. Señala el vidente que no da más en el aspecto físico. Pero vuelvo a lo de Cerro. ¿Por qué digo que el fútbol se trabaja o se juega con la pelota y sin ella? Carrizo, ese que le gusta a los hinchas, técnicamente está jugando un muy buen partido, tal vez el mejor de Cerro. Pero tiene otra función en la cancha. Cuando a vos te dicen que va a jugar de media punta detrás del 9, hay que preguntarse cuál fue su participación, dónde recibió la pelota y dónde jugó, y qué aporta cuando el equipo no tiene la pelota. Y Cerro tiene que resolver ese problema si quiere dar vuelta a este resultado, porque tiene que hacer 3 goles en 45 minutos si uno mira el resultado en cancha de Libertad. Porque ese privilegio que tiene, la ventaja para estos 2 últimos partidos, desaparece si Libertad gana y Cerro empata. Y ahí está el verdadero problema de Cerro, de que no recupera la pelota en el medio. Y aquí viene la parte anímica, pero no la de Cerro, la de Luqueño. Cualquier equipo que juega contra un grande o cualquier futbolista que juega contra un grande, cuando siente la sensación que lo puede ganar, también va incentivando su ego y creciendo, y comienza a aumentar su fe de que sí es posible la victoria. Y Luqueño sentía, a través del toque y del fútbol vertical, que eso se podía dar en cualquier momento. Ustedes recuerdan una jugada de Rodrigo Rojas por el sector derecho para Maná, el centro de Rodrigo picando al área, que iba a quedar de cara al gol, mano a mano con Jan, que Marcelo Ferreira para la pelota en el punto penal y no sabe qué hacer con ella, ni remata, ni nada, gira, duda y toca para atrás. Era señal de que llegaba con facilidad. Hay otra jugada en donde no resuelve bien Comas y alguna vez Ríos, otro que mostró cansancio en estos 45 minutos iniciales. Y dentro de esa línea fue alimentando su ilusión el equipo auriazul, tratando de encontrar esa jugada de gol. Pero repito, Cerro tiene que encontrar su fortaleza, no en la última línea, a pesar de lo que mencionábamos del pobre trabajo defensivo de sus 2 laterales, sino sobre todo del trabajo que tiene que ejercer en la mitad de la cancha para mantener esa solidez defensiva que había insinuado en una seguidilla de partido el equipo del español Manolo. El resultado era injusto en el 1-0 porque Cerro era el que tenía la pelota, el que generaba las mejores situaciones, y que cuando no podía penetrar decidió rematar de media distancia en 3 situaciones, que hizo que saliera a reclamarle a sus defensas la pasividad del arquero Aguilar, porque las 3 pelotas él dio rebote, y dio rebote porque le picó antes, y eso tenía que corregir de alguna manera. Y dentro de esa línea daba la sensación de que Cerro en cualquier momento lo iba a emparejar, y ahí se iba a presentar otro partido. Pero antes que eso ocurriera, vino el tremendo contragolpe, contraataque de Luqueño, con el maestro de ceremonia, Rodrigo Rojas, para el golazo de Comas en el 2-0. Cerro debe encontrarle el sostén en la mitad de la cancha para mejorar su funcionamiento. Peralta, ya lo dije, apenas lo vimos hoy impreciso y sin esa fortaleza para pelear en la mitad de la cancha. Lo dejaron muy solo a Piris y demasiado recorrido para el número 26 para tratar de encontrar el juego que necesitaba el representativo azulgrana para tratar de pesar en la zona que debería de pesar. A Carrizo pedirle que se mueva detrás de los volantes del equipo rival, no delante. Muchos entrenadores de los grandes que uno vio y conoció, cuando tocan la pelota frente a las 2 líneas de 4 o 4-3 o 4-5 o 5-4,
Lateralmente no debe preocuparse. Es cierto, te dominan, tienen posesión, pero no corre riesgo el resultado. Y Carrizo tiene que entender que la tarea que le había asignado en la primera etapa era moverse detrás de los volantes y que cuando podía girar, meta la pelota que haga daño entre el lateral y el central de ese lado para que aparezca Aguayo o Cecilio Domínguez. Mucho trabajo para cambiar Cerro. El mismo inconveniente de hace 4 días atrás. Sin presencia en el centro del campo, sin recuperación de esa pelota y el recorrido que se hace muy largo, porque como no recuperan el medio, recién lo hacen a cercanías del área y entonces el desgaste es mayor. Gana Luqueño 2-0, expectativa en la olla, Cerro apostando a cambiar la imagen en la segunda etapa para seguir soñando con el campeonato. Víctor, contigo las variantes en Cerro. Camiseta 20, Wilder Viera, se quedó en vestuario Fabricio Peralta. Y camiseta 5, Jorge Morel, quedó en vestuarios Robert Piris Damota. Los dos volantes centrales, ¿no? Así es, los dos volantes centrales salen, ingresan 2 del mismo puesto, 20 Viera y 5 Morel. Bueno. Peralta no jugó bien, lo habíamos dicho apenas los 10-15 minutos, pero el problema no es ni Piris ni Peralta, estamos de acuerdo, es decir, la solución de Cerro con el mismo dibujo va a seguir siendo lo mismo, Manolo. Va a comenzar el segundo tiempo, lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, elegí ver lo mejor con el pacto de confianza en NGO. ¿Y por qué no entran, Víctor? Yo creo que están esperando el tema de la simultaneidad, Arturo, porque allá en Libertad hubo 4 minutos de descuento y todavía... Preguntemos entonces, Germán, ¿qué pasa en la Huerta? Todavía ni se aproximan los jugadores, Arturo. Todavía ni se aproximan, ni siquiera los árbitros han regresado al campo de juego. Escuchate, Víctor, no aparece nadie todavía. Sí, por eso yo creo que van a esperar eso. Ahí veo Julia Dosa, habla con la delegada del partido Noelia Barrios. Y me parece que van a tener que esperar. Hubo 2 minutos de diferencia entre el término del primer tiempo aquí y en Tuyucuá. Así que van a guardar probablemente para que empiecen simultáneo cada uno de los partidos. Y el segundo gol, Gustavito no tiene el gol extraordinario, no tiene. Está dormido Gustavito, el Messi en la consola. El gol que ustedes lo van a poner en el fútbol a lo grande, ¿verdad, Víctor? Sí, Arturo. Creo que va a ganar. No sé si va a ganar, pero va a entrar, eso sí. La pelota a la derecha la tiene Aguayo, se metió Aguayo en un camino y otro más. Aguayo se tiró a la derecha. La pelota rebotaba, recuperó Luqueño, pelota al medio, tiene Marcelo Ferreira. Pone atrás para Rodrigo, arranca Maná, la pelota va a la izquierda. Comas se mete Lautaro, la Comas con la pelota, el que marca Sala, busca el área, colocó el remate al arco, golazo, extraordinario. Gol. Deportivo Luqueño, un gol extraordinario. ¡Qué calificativo más! Se le puede poner, levanta la cabeza, tira largo, le envió al ángulo izquierdo. Así estamos recordando el gol, Gustavito. Arrancó el segundo tiempo, lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, elegí ver lo mejor con el pacto de confianza en NGO. Y con Maná en la cancha, aquí se decía Carlos que no cree porque lo que corrió Maná fue muy, pero mucho. Gran entrega al Deportivo Luqueño. Vamos a ver qué le para la complementaria. Luminotecnia, soluciones en productos de iluminación, climatización y electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. Doctor Salud Medicina Prepago ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. La pelota Grani la va a sacar robando tiempo, se le comprometía. Llegaremos al minuto de Germán. Silbatazo de David Ojeda, inició también el segundo tiempo aquí en la Huerta. Libertad 1, General Caballero 0. La pelota a la derecha buscando la salida del equipo deportivo luqueño para ponerle a Villalba un pelotazo largo para Marcelo. Corre Marcelo Ferreira a la derecha, se le perdió la pelota, no. Buscaba Manaya sin fuerza, sin resto, digo. Tal cual y con el debido respeto al jugador de
Sportivo Luqueño. Hablo por la energía, por la entrega del primer tiempo, 1,5. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre calidad papasa. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizos parrilleros. Pizza, probaste, te gusta. Carga el equipo de Cerro, la pelota la tiene Brock, de un cabezazo sacó espectacularmente Aguilar. 1,5, sabe que Luqueño gana 2-0, que Libertad gana 1-0. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera que a ladrillo te cobramos. Es offside, perdón. La pelota de Marcelo Ferreira, para mí offside o no, picó. Controla el arquero, offside, ahora sí. El banderín Darío. Tokio apoya al centro de alto rendimiento en las divisiones formativas que arde para contemplitar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pan Fortín, etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo de sabor único Sporting. Pásate ya en lo protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Rodi se metió al área, le cruzaron camino. La opinión de Carlos es una presentación de Quitadón, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadón. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, apellido sube ya la M751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Amarilla para quién, Víctor. Diego Churín, primer amonestado, la falta contra Comas. Se escapaba a la izquierda, tiro libre, fútbol paralizado. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Acá ladrillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Elimar. Carpas, encantes, antivuelcos, polarizados y mucho más. Elimar, lo que la fábrica no te dio. Libertad de gana general, pero 1-0. Con las motos Kenton tenés más servicios, oficiales, más repuestos y más valor de repente. Avanza siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Son la América Mediano mañana. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino. La más importante de Paraguay, Frutos de los Andes. Integra Frutos de los Andes, PY. Con Rumbo Sociedad de Seguros tenés un servicio integral de precios diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbo toda una vida con vos. Señores, fútbol paralizado. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py y empeña, seguro empeña en La Plata. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloquea. Pollos a merced de Granjeros Campo 9. ¿Qué pasa con Comas, Víctor? Quedó sentido después de la falta de Diego Churín, recibió la asistencia. Como el rival fue amonestado, puede continuar en cancha. Ahora se levanta para seguir Lautaro Comas. Señores, 1-0. ¿Qué digo? 2-0 gana Luqueño. En el ahorro se encuentra todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado San Lorenzo, en Capitán Thompson. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Ese público en palco sobre Petequire de Luqueño, me supongo, ¿no, Víctor? Así es, Arturo. Generalmente suelen estar ahí los directivos, así que a la distancia supongo que son dirigentes de la plana mayor de Luqueño y miembros del staff. Muy bien, señores, 4 del segundo tiempo. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribir al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Punto Parma estamos mega en línea hasta 50% de descuento. Productos seleccionados a través de nuestra web o app. En Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Son los nervios. Apresurado Cerro, pelota afuera, saque de costado, juega Luqueño en su campo. Cerámica Itaguazu, casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0182-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Los superpilotos Ale Galante, Beto Ramírez y Oscar Vitar utilizan y recomiendan la Supernafta 97 Petrobras. Super 97 Petrobras, una Supernafta. Bien, Marcelo Ferreira para Maná a la derecha, rebote y afuera, cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Es el último partido, así como están las cosas. Arzamendi en la uña. Informa personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. En Argentina Talleres con Matías Galarza, titular. Ramón Sosa y Blas Rivero, suplentes, le gana 1-0 Central Córdoba. ¿Y qué juega Ramón? Suplente, señor Ramón Sosa. ¿Y se puede saber por qué? Disposición técnica, señor. No. Hay que saber por qué. Porque vos sabés si es de posición técnica, veo. Sí, porque está bien el señor Ramón Sosa. ¿Cómo? Está bien Ramón Sosa. No, y digo para consultar, para preguntar. Juega con el Cerro Porteño, perdón. Está la selección nacional, el viaje. Por eso decía los preparativos. No estoy dudando de vos. Lo importante es consultar en este caso. No se trata de uno más. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa Robino. Gana la secreto de 5 yardas. Hizo seguro. Chaco. Y gana Libertad General 1-0. En Villeta contamos con zona residencial con salida rutas importantes. 9 de acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Como tal, con 180 días de garantía contra daños en el camino. Encuentran la Ascensa Comercio, los distribuidores del país. Ganando Luqueño 2-0. En supermercados sector precios imbatibles todos los días. Hay que encontrar los productos en todos los supermercados. Stock Express. Mil empeños, venta reloj, joyas de oro y plata. Empeño mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción. Mil empeños.
Cerca de los 6 minutos, pelotazo largo, vino un golpe de cabeza, baja Guapo, pelea Ferreira, pelota que se va por los costados. Cerro apura la accesión, el luqueño gana 2-0. Y si aclaramos, hoy le aplicamos una costilla, un guisacho con la mejor carne 100% chaquiña, Short TV, con la garantía de la cooperativa Shortitzer. En el Sol Seguro, solicitado por ese seguro al 021-236-3000, ingresa al solseguro.com.pe. El Sol Seguro siempre te acompaña. ¿Y Turbe está en la banca, Víctor? Sí, Turbe está en la banca. Estaba calentando justamente ahora Juan Iturbe. Va a entrar Víctor. Y en cualquier momento va a entrar. Sí, ya te digo, ya Cerro va a terminar con Ferfel, Churín e Iturbe, Víctor, ¿eh? Así es, y sí, todo indica que sí a este paso. Y ya lo mira ahora Manolo, porque en el lote actual uno de los 3 que trabaja es Juan Iturbe. Así que así como pinta la cosa, no creo que demore mucho más. 6:30. Los lunes carga combustible en Shell 15% junto con tarjetas de débito y Itaú Mastercard contactless. Ingresa @Shell Paraguay en Instagram, Shell mejor por lejos. En UTIC 26 acreditaciones otorgadas por la ANES. Ingresa a utic.tu.py. UTIC Universidad Tecnológica Intercontinental, Universidad Sin Frontera. Le sacaron a Aguayo, que sabe como que está para dejar la cancha, la pelota de Coma. Buen trabajo de Coma, brillante. No lo puede parar el partido y el golazo de Coma. Marca Aguayo, pelea. Va contra el piso, Coma se recupera otra vez Coma. Partidazo, acá tenemos un modelo. La pelota del arquero Carlos. Aguantó bien el cruce hasta con el codo en la cara de Morel, que era jugada de tarjeta amarilla que dejó pasar del López. Después recuperó a Aguayo. Fortaleza física de Coma en la pelea, porque sabe que no pita. También comete falta, pero no pita Derlis, porque dejó jugar dentro del parámetro con que actuó el árbitro, o está actuando el árbitro del partido. Después tiró un pase hacia adelante porque estaba ahogado. 7 minutos y medio. Gana Luqueño 2-0. Tokio apoya al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas Hardy para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Aproba este pack por tiene etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo de sabor único Sporting. Pasarte de salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicando al 319-0000. Salud protegida. La opinión de Carlos es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui su Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, avenida Sevilla, 7551. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Señores, la opinión de Carlos es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui su Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, avenida Sevilla, 751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. 8 minutos y medio. Luqueño la ataca. Atención con esta. Rodrigo juega la pelota bien, aguanta. Marcan 2. Rodrigo pelea. Pone para Coma. Están robándole la pelota. Aguanta, Guapo. Está picando la marca y afuera. Automóviles suple, prestigio y calidad con más de 65 años por brindarte lo mejor. 27 sucursales en todo el país. En cada camino hay un automóvil suple. Lacta Holanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lacta Holanda, la marca número 1. Lacta es un sabor del Paraguay prefiere. Al piso, Rubén Río lo van a atender. Se paraliza el fútbol. A ver, estamos con información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Germán en la vuelta. Libertad gana 1-0. Domina a placer el desarrollo del juego el equipo de Ariel Galeano. Toques sucesivos de mediocampo a defensa al arquero. Con mucha tranquilidad domina este partido. Ya en su segundo tiempo el conjunto Bumarelo. General Caballero trata de reaccionar. Metió un cambio en el inicio del segundo tiempo, pero de momento no le da frutos. Cerca de los 10. Solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Apoyan en Spotify. La playlist que puede desaparecer es una advertencia de AIE. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Sí, Germán. Sucesivos toques la habrán tocado por lo menos durante 20, 30, 40 segundos consecutivos. Los dirigidos por Ariel Galeano Arturo. Definición de Iván Franco en la boca del arco después de haber tocado dentro del área grande. Incluso Iván Franco cierra una magnífica construcción de jugada por parte del Bumarelo para decretar el segundo y seguir aquí con la alegría aún mayor en la Huerta. Minuto 10 de la etapa complementaria. Muy bien, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa Robila, Carabazo tipo del Villa Duro. Gana Libertad 2-0 en la Huerta y Luqueño la olla. Hizo seguro, Chaco. Señoras, Arturo. Sí. Amonestado Alfredo Aguilar. Pasa que primero estaba caído, se acercó a reclamarle algo a Carrizo y ahí se levantó inmediatamente Aguilar. Por eso recibe la amarilla. Ahora Carrizo amonestado también por la discusión. Y en Cerro se vienen 3 cambios juntos. 9 Edu, 11 Juan Iturbe y el tercero Fernando Fernández.
camiseta 40. Se van a venir los tres juntos y con eso Cerro ya se quedará sin variantes. Darío. En las noches de otoño las sensaciones de placer se encienden con Control Hot Passion, Control Los Stuart. José Cofer lleva a mamá y papá a Buenos Aires y Mendoza por compras de 200.000 guaraníes. Participas del sorteo para todos. Sorteo 20 de junio. José Cofer creando tendencia. Carlos Partido hasta aquí. Y Cerro no mejoró como estaba previsto con las dos modificaciones. Tiene la pelota, se juega en cancha de Luqueño. El Luqueño prácticamente se olvida de atacar, trata de aguantar el partido, eso puede resultar peligroso. Y el partido se juega de mitad de la cancha hasta la cabecera del área del conjunto auriazul, pero no genera situaciones. El equipo de Cerro le falta idea, le falta gente en la parte ofensiva. Y con los cambios lo que va a realizar ahora va a apostar a lo mismo que hace 4 días atrás, a batallar al juego aéreo para tratar de encontrar una pelota suelta por esa zona, a ver si consigue descontar, meterse en el partido y a no olvidar que necesita 3 goles para seguir con chance. Golpe de cabeza, saca como puede Deportivo Luqueño. Tocamos, ya lo decía Víctor, Cerro Porteño insiste, la pelota afuera y el tiro de portería. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Víctor. 3 cambios juntos, 9 Edu, 40 Fernando Fernández, 11 Iturbe. Primero entra Edu por Churín. Se retira Diego Churín, ingresa camiseta 9 Edu y le deja la cinta a Wilder Viera. Y Wilder Viera se la va a pasar a Arzamendia. 40 Fernando Fernández, sale Eduardo Brock. Y 11 Juan Iturbe y se retira camiseta 17 Gabriel Aguayo. Último cambio en Cerro Porteño. 12 minutos, hizo los 5 cambios, Manolo. Billetera personal, ahora es Personal Pay. Recarga tu tarjeta más todos los lunes con 20% reintegro y gigas de regalo. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. En Comercial Economía San Lorenzo, la promo para papá. Por compras a partir de 100.000 guaraníes te vas un cupón y participas en fabulosos premios. Sorteo sábado 15 de junio. Estamos hablando con Edgar Cantero. Si hay acuerdo de clubes y de acuerdo a los resultados, Nacional Cerro no se jugaría en Ciudad del Este el miércoles. Siempre que haya acuerdo, nos decía Edgar Cantero, que estamos hablando porque si Nacional va por la recaudación. Y eso no va a generar ningún interés en Ciudad del Este por la derrota hasta ahora. ¿Qué pasó en esta, Víctor? Discuten primero Alan Benítez, Marcelo Ferreira y después cara a cara entre Comas y Jorge Morel. Se sancionó tiro libre a favor de Cerro. Los de Luqueño no dejaron jugar rápido, por eso la discusión. Muy bien. Me dice el colega Martín Campillay que es por disposición técnica para que llegue tranquilo con la selección paraguaya Ramón Sosa. Ok, ya consultamos con el colega para cuidarlo a Ramón Sosa, Carlos. Bueno, es medio raro, pero en fin. Lo otro, lo de Morel, bajó ahora de zaguero central en el lugar de Brod. Carrizo en una posición de iniciador, es decir, como segundo volante central. Lo puedes hacer en esa función porque Luqueño por ahora renunció a la posibilidad de ataque. Eso no quiere decir que no te pueda meter una contra y jugar con Iturbe a la derecha para que cruces, no va a cruzar porque no es su perfil. Cecilio por izquierda y con 2-9, Edu y Fernández. Señoras, señores, gana Luqueño 2-0. Bemay Flores con ustedes siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores General 1640, teléfono 496-553 y Mariscal López 671-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Prismo, tu preferencia, nuestra fortaleza. Mueve, toca Luqueño, Leguizamón va a entregar la pelota para Aguilar, se abre Villalba a la derecha, cerca de los 15. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario con CNTC por Emoy. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Buscó Manaba contra el piso, pelota cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. En el piso, el jugador de Luqueño que será cambiado. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Roby Loca, nada más éxito desde Villar. La victoria creo que será cambiado. Maná gana Luqueño 2-0. Y su seguro, Chaco. Alzamendia subió, se desvió, la pelota viene sacando bien para el costado, como venía reventando Villalba. 2-0 gana Luqueño. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando La Página Morquio, Ferropar sea 42 años construyendo contigo. En Electroban, los mejores productos al contado de crédito. Acercate a una de las 31 sucursales. Ingresa a electroban.com.py. Electroban mejorando tu calidad. Sí, tiro de esquina para hacerlo. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. La pelota de Alzamendia, gana Luqueño 2-0, gana Libertad 2-0. Va a tirar Alzamendia, que está haciendo de momento su último partido en la olla.
jugando por Cerro Porteño. Va a venir el disparo, su fase finaliza desde junio. Al final digo, la pelota toma vuelo arriba, vino un golpe de cabeza. Busca Baduma el rechazo, busca la salida el luqueño. Vino la marca medio, atención. Maná pide, pelota de Rodrigo para Maná. Viene la contra, Comas a la izquierda. Maná a la derecha, tiene Maná. Nicolás Maná. Jugó para Rodrigo, se equivocó. Buscó Comas cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Carlos Alberto Quise. Apareció la contra, el que se equivoca en Maná porque su pase no fue efectivo. Entonces hizo un esfuerzo de Rodrigo estirándose para puntear porque Comas estaba en esa posición donde tiró la pelota Rodrigo. Solo que Comas vio que el pase de Maná no era bueno. Salió del área, retrocedió 1 metro y ahí quedó desubicado el jugador de luqueño que juega con la 37. Me refiero a Comas. 16 y medio. Toque apoya al centro de alto rendimiento en las divisiones formativas que arde y para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probate el pack Sporting, etiqueta negra con bomberos paraguayo de sabor único Sporting. Pásate ya a ser un protegido, tiene beneficios inmediatos, comunicando al 319-0000. Salud La opinión de protegida. Carlos es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, avenida Ocibella 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. la pelota de Carrizo con el balón, toca la pelota para Alan, para el medio, atención con Iturbe, viene el disparo, fuerte, punto izquierdo y afuera. En Farmacia Catedral sorteamos 100 premios para mamá y papá. Tus compras de 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos. En Farmacia Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC, encontrás ofertas y trabajo y puedes compartir tu servicio. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomera Automotores. Germán, Libertad gana, General Doceno. Y lo sigue manejando como le gusta al equipo de Ariel Galeano, con muchos toques y ahora con más tranquilidad que en el primer tiempo, sabiendo que el rival, el otro contendiente por el título está perdiendo y que Libertad ya consiguió la diferencia que necesitaba sobre General Caballero. Minuto 18 del segundo tiempo, sigue ganando 2-0 el Gumarelo al rojo mallorquino. La pelota a la derecha, Maná, me pregunto si viene un tercero, baja la carrera, Arzamendia, viene cubriendo bien, la tiene Maná, jugó para Rodrigo con la pelota dejó a la derecha, Rodi tira, saca como puede Alan, pelota al medio, gana Luqueño 2-0. Impulsa tu empresa con Banco de Julián, plan de préstamos pymes hasta 500 millones de guaraníes para las medianas empresas. Banco crece desde Darre y Kaizen Energy, últimos equipos de energía solar con la más alta tecnología para tu campo jugar. Contáctanos al 0182668-485, redes sociales como Kaizen Energy Bay. La pelota de Cecilio con el balón, vino la marca de Rodi, ganó Cecilio, apunta y tira Cecilio buscando el área, le robaron la pelota, ni sombra del Cecilio de otros tiempos, para no ir muy lejos digo, ¿no? La pelota a la derecha para Rodrigo con el balón, se acomodó para Maná, viene buscando la pelota, la controla bien, en el Luqueño 2-0. Los padres transitan el mundo con elegancia, dejando un legado. Estos visten la nueva colección de Lumo, porque ser padre nunca pasará de moda. Lumo desde 1981. Carga su platita y bata, mantiene limpio los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. ¡Vamos! La pelota sobre la izquierda, largo el envío. Llegará Cecilio, llegó Cecilio para el centro, amaga y tira. La pelota va siendo cabeceada en el fondo de rebote y turba al arco. Carlos. 2-0 gana Luqueño. Puede hacer el tercero. Pero aquí aparece un defecto del futbolista paraguayo. Aunque los protagonistas no sean futbolistas paraguayos del fútbol paraguayo. Desplicencia, como ganan 2-0, lo que quieren es entretener la pelota y juegan hacia su arco, porque si buscan el tercero lo consigue. Es hora que Julio César Cáceres, a pesar del 2-0, haga modificaciones, oxigenen. Maná no da más, Comas por el lado izquierdo juega casi parado, cuida la pelota, mata segundo de esa manera, pero repito, si le da aire va a llegar al tercero en cualquier momento el conjunto auriazul, pero Maná y Comas solo quieren que pasen los segundos aguantando la pelota, pero ya no atacan. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, Roby logra la sección de desintegrar. Luqueño gana 2-0, Libertad gana 2-0. Hizo seguro. Chaco. 2-0 y Rodrigo, que bueno, ahí está Rodrigo otra vez, juega la pelota a la derecha, Maná, se Nicolás le pegó, tiró y afuera, Carlos. Es que hay espacio, Cerro va y va mal, no tiene idea de cómo generar los 20 metros finales. Esta es una pelota recuperada por Mendoza en la mitad de la cancha cuando Cerro intentaba conectarse ahí con Fernández. Le dieron a Maná por el lado derecho, no quiso
atacar, pero no tenía otra alternativa que ir, y a la entrada del área buscó el remate cruzado que se fue desviado. La pelota la tiene Rodrigo. Rodrigo con el balón, busca que le cometan la falta. Ganó Rodrigo igual. Rodrigo con la pelota, entregó para el medio. Buscando el pelotazo Lalo, se mete arriba, Río. La pelota sobre izquierda para el jugador. Coma va a quedar, decía Carlos. No, que se iba a frenar porque no quiere atacar, no da más. No espere que te hagan un gol para cambiar, tiene que oxigenar su equipo. Edu para el descuento de Cerro. Aguilar, Cecilio, viene. Cecilio tiró, saca Aguilar, espectacular es Aguilar, Víctor. Así es, Arturo. Impresionante lo de Alfredo Aguilar con estas dos tapadas. Y ahora sí se dio cuenta Cáceres que tiene que cambiar. Diego Fernández, camiseta 26, y se va a retirar Lautaro Comas. Y el otro 11, Sergio Fretes, y evidentemente el que va a salir será Maná. Maná se va, ingresa Sergio Fretes. Sergio Fretes, 11. Nacional, ¿verdad? El mismo, exactamente. ¿Y el otro? 26, Diego Fernández, y el otro que va a salir es Lautaro Comas. Carlos. Es que necesitaba oxigenar. Buen partido, inteligente lo que ha hecho Maná, de eso no hay ninguna duda. Pero se quedó sin resto. Yo pensé que iba a comenzar el segundo tiempo y a los 10 minutos lo iba a sacar, porque ya estaba fusilado en la primera. Y Comas ya, por eso me salió del alma cuando digo va a parar la pelota cuando tenía para atacar, entretuvo, giró hacia su propio arco. Cuando el jugador gira para su propio arco cuando puede avanzar es porque ya no quiere más. Son síntomas que tenés que leerlo y tenés que cambiar. Necesitaba oxígeno. Después qué va a pasar no sé, pero pedía eso porque a pesar del 2-0 Cerro te hace un gol y te puede complicar aún el panorama. Gran tapada de Aguilar, las dos, el remate de Edu y después de Cecilio, gran mérito de Aguilar. Y el primero de Brock en el primer tiempo. Figura Aguilar, figura. Gana Luqueño 2-0. En Argentina, Lanús con José Canales, suplente, le gana 1-0 a Rosario Central con Alan Rodríguez, titular. Se va recuperando de a poco Víctor Aguilar, ¿no? Así es, se levanta ya Alfredo Aguilar y ahora se van a ordenar los cambios. Ya Comas, de hecho, salió a un costado, ingresa 26 Diego Fernández, y el otro que ahora va a salir será el 10, Nicolás Maná. 11 por 10, Sergio Fretes ingresa, se va Maná, segundo cambio en Sportivo Luqueño. Indudablemente la gran importancia de Aguilar desde en el fondo y sobre todo esas tajadas que mencionamos. Pero el que maneja la batuta del partido es Rodrigo Rojas. Sí, señor, y los números de Sergio Fretes y Fernández. 11 Fretes, 26 Diego Fernández. Advertencia para Morel porque lo llevaba a los empujones a Maná. Iturbe también. Ahora viene Iturbe, ahora con él ya más calma, se retira el argentino e ingresa Sergio Fretes. Muy bien, este es laburador, pulsando un término calificativo para Fretes, luchador, peleador, así lo vimos en Nacional. Y también el Luqueño cuando juega, ¿no? 24. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Llegó Rosada, habla, tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada, habla, nueva tienda online de Casa Rosada. 24. Ingresa a www.posta.le a apostar a ganar lo cambia todo. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premier y Suave. Yerba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Rodrigo con la pelota al fondo para Marcelo, ubica bien, pero vino la marca al rebote. La pelota va a la derecha. Se va por de afuera, se proyectaba Rodríguez, saca de costado para Luqueño, cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de el juez dice para el medio y la pelota al medio. Señoras, señores, gana Luqueño 2-0. La Caja Mutual te ayuda a reconstruir tu futuramente. La jubilación privada voluntaria, más información al 218-4000. Caja Mutual. En San Justo de Arroz tenemos lo que necesitas para tu construcción metálica. Distribuidor autorizado, cemento de línea, acceso a surcas y perpetuo socorro Ñembe. Rubén Ríos, pelota de Guizamón, coloca para el medio. Libertad gana 2-0. Luqueño gana 2-0, cerca de los 25. Neumáticos de Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, Roby logra la 75 yardas. La ventaja de Luqueño, 2 goles contra 0. Y su seguro, Chaco. La ventaja, la misma cosa de Libertad de General 2-0. Y esto hace que Libertad saque 3 puntos de ventaja. Atención, se define el miércoles. Podía cambiarse si esto sigue así el escenario en Ciudad del Este.
Y hay que ver si hay acuerdo de clubes. Señoras, señores, cruzamos 25. Ven y divertirte en Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de 1000 slots. Estamos en slotdelsononline.com. En Bristol, descuentos increíbles en televisores y celulares. Participás de la promo 3.000 millones en sorteo todos los meses. Bristol, la mejor casa electrodoméstica. Lo que estamos hablando con el propio alcantero, Gerardo compañero, para consultar si hay un dueño del espectáculo que haya comprado el espectáculo, que haya vendido Nacional. La pelota al fondo entró, arranca Sergio Frente cayó, el juez dice falta, decíamos guapo, tiro libre. Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, asaditos de muslo y más. Pechugón a todos les gusta. En Koala llevas tu suspiro living en cuotas de 99.000 guaraníes y al contado 20% de descuento en todas nuestras líneas. Ingresa a koala.com.pe. Con Sergio Frente cuando se fue de Nacional, ¿te acordás, Víctor, que no hubo acuerdo económico? Así es, no hubo acuerdo económico. Él había Y lo habían dejado de lado. Él quedó libre, sí. Él, Sí, señor. incluso, si mal no recuerdo, la última semana bajó a trabajar con otro plantel, ya no estaba con la primera. Sergio Frente, debido a que... Le dijeron, te mantenemos este salario, te gusta o no. Carlos Alberto Quise. En esta jugada sí hay, uno puede decir hay falta, pero con el nivel de arbitraje no cobró este tipo de empujones en ningún momento. Por eso el reclamo de la gente de Cerro, y por esta vez le tengo que dar razón a la gente de Cerro, porque si no cobras, no podés cobrar ahora. Que le dio un tiro libre de costado a Luqueño, equivocación de Luis Pérez por el nivel de arbitraje. Le paró el arco con el tiro de esquina. ¿Quién le pegaba? Mendoza. Diego Fernández. Fernández le pegaba con el tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Cruzaremos 27. Toca apoyar el centro de alto rendimiento en las divisiones formativas que Ardis para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probate el Banco Artín etiqueta negra y con pomelos paraguayos Somarónico Sporting. Pásate ya se lo protegido, tiene beneficios inmediatos comunicando al 319-0000. Salud protegida. Va a venir el tiro de esquina. Fernández tiró, se elevó, segundo poste, saca ya. En dos tiempos va a atrapar, faltó. No, epa. Reacciona ya, la opinión de Carlos es una presentación, ¿ven? Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube quitado. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago venido Subetela en 751. Llámanos al 129-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Si la victoria de Luqueño 2-0, si Libertad le gana, ¿sí? Minuto 27 del segundo tiempo, continúa la victoria 2-0 de Libertad sobre General Caballero. Sí, señor, justamente iba a mencionar ese detalle y te iba a pasar cuando te anticipaste. La pelota fuera y estilo de portería. La Ferre se acerca a Boca Apenas a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880 Casi Ramón Gómez Caballeros y de Cierro. Sabes bien que tenemos en La Ferre. Decir bienestar y certeza exigir Paco, más de 40 años llevando energía al país. Conocido todo, Germán, el festejo liberteño cerca del tricampeonato, ¿eh? Así es, Arturo, ya se percibe ese ambiente, hay un cierto aire de festejo de títulos, sabiendo bien que aún no lo obtienen, pero sí que están muy cerca, como nunca antes en lo que ha sido el desarrollo de este torneo de apertura. Vos sabés que Libertad, después de marcar el segundo gol, prácticamente no ha atacado, no ha generado situaciones claras frente al arco de Luis Guillén, salvo una jugada de Rodrigo Villalba que desde ángulo muy cerrado definió con pie izquierdo, pie abierto, y tapó Luis Guillén, un mano a mano prácticamente, pero después ya nada. Sí, continúa dominando la Libertad. General Caballero trató de adelantar un poquito más sus líneas, pero de momento el plan de Aureliano Torres tampoco ha funcionado. La pelota a la derecha la tiene Iturbe con la pelota. Cerro va para el descuento. Libertad ganado Cerro. Luqueño le gana Cerro por 2-0. La tiene Wilder Viera, colocó la pelota sobre la izquierda. La buscó Cecilio, viene el rechazo. Marca como puede. Sí, señor. Se vienen dos cambios en Deportivo Luqueño. 27 para el Conejo, Jorge Benítez, y 14, Fernando Benítez, los que van a entrar en el conjunto visitante. Conejo, Benítez y... Fernando Benítez, 14, volante central Fernando Benítez. Muy bien, Darío. La Ferre se acerca a Boca Apenas a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880 Casi Ramón Gómez Caballeros y de Cierro. Sabes bien que tenemos en La Ferre. En Artigas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras. Te libre al 021-728-9228. Hola, asterisco 457, tu solución rápida y confiable en Artigas. Rodrigo para frente, tiró, manotazo del arquero, Jean Corne. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Y se va Rodrigo, ¿verdad? No lo tendría que sacar, está fatigado, es cierto, pero tiene una claridad conceptual que le alimenta a los puntas. Y vos en los últimos 10, 15 minutos, 20 que queda con el descuento, vos necesitas de jerarquía y Rodrigo te lo da. Está fusilado, pero igual es capaz de generarte todavía. Es candidato a salir. El otro es Ferreira, que no va más.
Señoras, señores, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa Robin logra más éxitos de Ricardo. La victoria de Luqueño 2-0. Y su seguro. Chaco. Gana Libertad la General 2-0. A todo poner en Bistoni para el mantenimiento de tu moto, tu camioneta, tractor Bistoni. Pedidos al 0983-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Para instalar tu industria de depósito, pago y colonización, Centro Industrial de Billetes de 2, comunicado al 413-7000. Para Guaya Inmobiliaria. ¿Quién cayó? Jorge Mendoza iba a ser el jugador que se retire. Reclama lo de Cerro porque dudó muchísimo el árbitro. Primero, con autoridad mandó a ejecutar el córner por más de que había el jugador caído. Y después al final terminó parando y pide camilla. Lo van a sacar a Mendoza. Va a ingresar 14 Fernando Benítez. Y también va a aprovechar Luqueño para hacer el otro cambio. El Cornejo y se va a ir Marcelo, ¿verdad? Y todo indica que sí, 27 por 22, va a salir Marcelo Ferreira y sale Jorge Mendoza, ingresa 14, Fernando Benítez. 31 minutos. En la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el medio, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEA. La Serrana te invita a pensar en la Serrana. Convocatoria para el concurso de cuencos breves de Gómez y para personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en gomezipar.co.py. Me gustó Marcelo Ferreira. Fuerte, duro, pivoteó, luchó, solo, inferioridad numérica siempre, ganó y perdió. Pero interesante en su fortaleza física el centro atacante de Sportivo Luqueño. Los cambios, reiteramos, estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Víctor. 27 Conejo Benítez, salió Marcelo Ferreira, 14 Fernando Benítez y se retiró Jorge Mendoza. ¿Cuántos cambios hizo hasta ahora Luqueño? 4, le queda 1. 32 minutos. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Seguinos en Facebook, en Instagram, Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Cerro el ataque, la pelota la tiene Ala, juega por bajo, dejó para Iturbe, mal, vino la marca del fondo, busca la salida al Borno, después se acomodó a la derecha buscando frente, se quedó con la pelota, brillante, dejó 2 en camino y otro más, se fue, gran jugada, mandó para Rodrigo, notable, falta el tiro libre, sigue, dijo el árbitro, la pelota va a la derecha cuando busca el Conejo, juega y se equivoca ahora, Cerro Porteño pierde 2-0. Utiliza el mortero con elevación Zika Vol 105, repara tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Promociona adhesivos, descuentos del 35% en juegos de baño, griperías y más. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. Pedía Marcelo Ferreira salir, pero el trámite del partido no era Conejo. Ya tenés para contraatacar Fretes y Fernández. ¿Para qué Conejo? Alguien en el medio para fortalecer la disputa en esa zona, para darle más aire, para que no trabaje casi defensivamente Rodrigo, más suelto, o hasta un zaguero central, porque Cerro termina indefectiblemente levantando la pelota arriba. ¿Quién cayó? Alexis Villalba. Tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. La pelota con el golpe de cabeza, Morera Aguilar con seguridad. Señoras, señores, Luqueño gana 2-0. Germán en la Huerta contigo. Sale un poco más General Caballero, sale de su posición defensiva, está tratando de acercarse un poquito más. Recién tuvo uno con un cabezazo de Alexis Rodas que se fue por encima del travesaño luego de un córner lanzado desde la punta izquierda. De todos modos, Libertad sigue manejando en general el desarrollo del partido. Minuto 33 de la segunda etapa, sigue la victoria del Bumarelo de local 2-0 sobre el Rojo Mallorquín. Gran jugada de Fernández, mandó para frente, se metió frente, buscó Fernández, tocando la pelota para el Conejo dentro de la área, brillante el Conejo, vuelva a enganchar el Conejo con el tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. 34. Iluminotecnia, soluciones en productos de iluminación, climatización, electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. Doctor Salud, medicina prepaga, ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Viene el tiro de esquina, ¿quién le pega, Víctor? Sergio Fretes. Fretes tira, vino un tercero, no, atención, con esta se metió Rodi, pelota en el aire, golpe de cabeza, fuera. El golpe de cabeza de Rodi Ferreira, el tercero, Carlos. Segunda vez que en un tiro libre saltan solo 2 jugadores luqueños. En la jugada anterior fue Rodrigo Rojas, que cabeceó desde el punto penal totalmente solo, y ahora Rodi Ferreira. Es que ya no bajan todos los jugadores de Cerro, 4 o 5 en el área, cuando normalmente bajan 8 o 10.
Esta vez cabeceó Ferreira, cruzado muy cerca del palo derecho del arquero Jan. Cerca de los 35. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre, querida papasa. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizos parrilleros Pizza o Pizza. Probaste, te gusta. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa Roby Loca. Más este donde estés indicar. Hizo seguro, Chaco. Se planta Luqueño, Libertad le gana General por 2-0, la otra vez, Turbe, mandó el centro, tiró golpe de cabeza, dejándole el fondo, el jugador Villalba, se planta Luqueño, pelota cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. La pelota le recibe Arzamendi jugó a la izquierda, va a venir el centro, Wilderviera tiró, saca Villalba otra vez, viene el rebote, con todo Arzamendi arriba, cerca de los 36, nuevo centro, golpe de cabeza, esta vez Leguizamo. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Acá ladrillo, teja, gramos, cemento de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar. Carpas, enganches, antivuelcos, polarizados y más. Erimar, lo que la fábrica. 36. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Unisalce, Central España 330, San Lorenzo, Pilares, en Ambareque, Petero, Huaco, Coronel Oviedo, Villarrica, Cabo Sucio, del Este, Carapegó y Pilar. Unisal. La pelota de ala, juega vino la marca sobre la izquierda. Buscando la salida, Sportivo Luqueño. Lo que es la decepción, la desilusión. El miércoles ante Colo-Colo. Y ahora en su misma olla. Y Libertad cerquita del título. Todo muy pegado para Cerro. Iturbe tiró, poste derecho. Fue el tiro de meta. Desde los viñedos de la Mose Mendoza, Cacopa es un brindis por la amistad que verdura. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. El bar en un partido como el seguro de caución de Rumbo. Consulta sobre este seguro visitando rumbo.com.py. Rumbo, toda una vida con vos. Señoras, señores, la victoria de Luqueño 2-0. Toque apoya al centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Cardi para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pan Cortina etiqueta negra con Pomelo. Paraguayo sabor único Sporting. Pásate de hacerlo protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicando al 319-0000. Salud protegida. Cerca de los 37. La pelota en el aire. La opinión de Carlos es una presentación de. Quitando la marca más recordada de Paraguay. Yo pienso que Quitadón. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo campo. Tu parrilla preferida. Señoras, señores, 37. ¿Qué pasó en esta, Vito? Falta de Carrizo contra Alborno. Alborno iba a cubrirlo a su arquero. Lo empujó Carrizo y cayó el hombre de Luqueño. Señoras, señores, ganando Luqueño 2-0. Necesitas plata, te damos más por 2 artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjero Campo 9. El miércoles a las 18, Gerardo, ¿no? Sí, señor, así es. Además de Olimpia ante Libertad. Ahí podés, bueno, después vamos a hablar con el tema este de si se va a jugar en Ciudad del Este. Yo creo que no. Si hay acuerdo de clubes, salvo que el espectáculo, bueno, si se vendió hay que ver a quién se le vendió cómo y de qué manera y cómo queda para el próximo. Porque Libertad arañando el título. En el ahorrazo aprovecha con tarjetas de créditos de bancos aliados, redes sociales, el ahorrazo supermayorista, entérate los aliados. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Ahora Cerro depende de Olimpia y tiene que ganar su partido. La pelota la acomoda bien Rodi. Tiró. Ya controla. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Escribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Punto Parma premia a mamá y papá con 200 millones en vales de impacto. 30.000 guaraníes de compra y tenés un cupón. En Punto Parma remodelamos su casa con impacto. Contra Olimpia le sirve el empate a Libertad. La pelota va a la derecha el miércoles. Cerro tendrá que ganar. Y hay que ver todo lo que significa de aquí hasta el miércoles. Gana Luqueño 2-0. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Los superpilotos Ale Galante, Beto Ramírez y Oscar Vitar utilizan y recomiendan la Supernafta 97 Petrobras. Super 97 Petrobras, una Supernafta. Germán, minutos finales en la Huerta. Así es, y sigue acá la alegría aumentando a medida que van pasando los minutos. Acá en el estadio La Huerta, Arturo, Libertad sigue dominando prácticamente sin generar situaciones. Sí, recién hubo una ocasión particular, Arturo, porque hubo un penal sancionado por David Ojeda a favor de Libertad, pero nadie reclamó, ni siquiera la propia víctima de la falta, que fue Lorenzo Melgarejo, porque estaba en offside. Yo creo que él sabía que partía en offside,
había sido víctima de la falta del arquero Luis Guillem. De todos modos se cobró offside a favor de General Caballero, fue hace más o menos 5 minutos, por eso continúa la ventaja 2-0 sobre General Caballero, minuto 40, segundo tiempo. La pelota de Carrizo vino a la marca, ahí te vi algo de Colegiales, Gerardo. Si podés dar lectura, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Roby logra más éxitos de Ricardo. Que gana Luqueño 2-0. Hizo seguro, Chaco. El golpe de cabeza fuera, tiro de portería, jugadores caídos, Víctor. Edu del lado de Cerro y del lado de Luqueño, Rodi Ferreira, que ya fue levantado, y Alexis Villalba, que ahora se para. ¿Qué es esto de Colegiales, Gerardo? Comunicado oficial, quedan suspendidas todas las actividades de la escuela de fútbol del Club Colegiales, así como también el uso del nombre, escudo y demás documentos oficiales, gracias a la administración del intendente Guido González, intendente de la ciudad de Lambaré, comisión directiva, dice. ¿Qué es contra el intendente, veo? ¿O no? ¿Cómo se entiende esto? Víctor, ahí te envío. El intendente pidió justamente que suspendan todas las gracias al actividades. intendente, dice, no sé qué quiere decir gracias al intendente. ¿Es Colegiales contra el intendente o no? Esa es la pregunta. ¿O por qué esto de quedan todas las actividades suspendidas y después gracias al intendente? No sabemos, pues no. ¿Qué interpretación hay que darle a esto de Colegiales? Bueno, para otro momento. Aquí de a poco termina. En Villeta contamos con zona residencial con salidas rotas importantes, no estar acceso sur, contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Como tal, con 180 días de garantía contra daños en el camino, encontrar la licencia cobrar y todos los distribuidores del país. 41,5. En supermercados, sector precios imbatibles todos los días, encontrar los productos en todos los supermercados, Stock y Stock Express. ¿Vos le diste lectura, Víctor? Sí, le di lectura a Arturo, pero tampoco estoy entendiendo qué sucedió. Sí. Gracias al intendente, quiere decir que el que cortó fue el intendente, vio Víctor Gerardo. Y probablemente sea eso. Estoy buscando justamente si publicaron antes algo previamente. Claro. Así nos quitamos la duda porque es bastante llamativo. Totalmente, lo dijiste vos, volvemos al partido, la pelota la tiene el Conejo, tiro al Conejo, corner, tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu garde, ¿Sí? felicidad. Colabora Niño Jorge, dice si es en contra de la intendencia. Ayer le cerraron el club el tema de los bailes. Por eso decía, no es normal que le digan al final de la redacción, gracias al intendente. 42. Mil empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Ya mismo aclarazo y pasa por los choriquesos Short en los salones de ventas de la cooperativa Shortich. ¿Quién cayó, Víctor? Rodrigo Rojas, y pidieron el cambio para el hombre del Sportivo Luqueño. Vamos a ver quién se viene. Creo que es Sebastián Ruiz Díaz. En un rato vamos a confirmar. Camiseta 21, Sebastián Ruiz Díaz es el que se perfila para ingresar, reemplazando a Rodrigo Rojas. Muy bien, fútbol paralizado. En el Sal Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa a salseguro.com.py. El Sal Seguro siempre te acompaña. Los lunes carga combustible en Shell, 15% de descuento con tarjetas débito y Itaú Mastercard Contactless. Ingresa a @Shell Paraguay en Instagram. Shell, mejor por lejos. Víctor, Ahora se va a producir el cambio después de esta jugada. la pelota se va a perder en corner, tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu garde, felicidad. El que entra es Sebastián Ruiz Díaz, camiseta 21, dejó la cancha Rodrigo Rojas. el partidazo de Rodrigo Carlos, ¿no? Rodrigo. Sí, jugó bien en la primera etapa, pero se robó el espectáculo el segundo tiempo. Le dio la tranquilidad, la serenidad, entendió cómo había que jugar y teniendo espacio, la verdad, mostró toda su jerarquía, fue la gran figura de la jornada. Ahí se va la esquinita. Apenas ya caminando. Rodrigo Rojas, autor del primero y conductor de la gran victoria de Luqueño. Automóvil y Suple, prestigio y calidad con más de 65 años para brindarte lo mejor. 27 sucursales en todo el país. En cada camino hay un Automóvil Suple. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Morel juega la pelota para su arquero Gianni, para Morel. La pelota a la izquierda, la pelota no salió. 44. Solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Apoyar en Spotify en la playlist que puede desaparecer. Es una advertencia de aire. En las noches de otoño las sensaciones de placer se encienden con Control Hot Passion, Control of the Bar. Se le derrumbó todo a Cerro, en la Copa que va a la Sudamericana, Carlos, y campeonato. Pero pendiente de la última fecha, ¿no? Sí, todavía queda esa esperanza que uno a veces se aferra, pero lo de hoy es más, golpea más. Es cierto que el sueño del cerrista es la Copa, pero lo de hoy no lo tenía previsto nadie.
Señores, 44 y medio. José Cuaper lleva a mamá y papá a Buenos Aires y Mendoza por compras de 200.000 guaraníes. Participas del sorteo para 2. Sorteo 20 de junio. José Cuaper creando tendencias. Billetera personal, ahora es Personal Pay. Recarga tu tarjeta más todos los lunes con 20% reintegro y gigas de regalo. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. Cerca de los 45. En Comercial Economía San Lorenzo, la promo para papá por compras a partir de 100.000 guaraníes. Llevas un cupón y participas de fabulosos premios. Sorteo sábado 15 de junio. Bemay Flores, con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores General, día 640. Teléfono 496-553 y Mariscal López 671-767. Seguimos en Instagram como Bemay Flores. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos, segunda etapa. Rubí Loca, la base Tito de Arturo y su seguro. Chaco. La pelota de Arzamendia, la pelota la controla bien Aguilar, de gran actuación. Arturo. Sí, señor. Tiempo cumplido en la Huerta, se adicionan 3 minutos a este segundo tiempo. Sigue la victoria de Libertad 2-0 sobre General Caballero. Aquí 6 agregados. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crismo, tu preferencia, nuestra fortaleza. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario con CNTC por Emoy. Toda la desilusión, Víctor, que tendrá Manolo, Totalmente, Arturo. Y ya en el público se siente eso. Algunos ya incluso se van retirando en este momento. Ya es irreversible la cuestión de esta historia. Se va retirando el público en parte en preferencias. Y Manolo ya abatido, de brazos cruzados. Hace un rato largo que no da indicaciones. Plenamente resignado el técnico español. Hace 4 o 5 días Cerro tenía todo y al final se va a quedar sin nada en cuanto a los objetivos que buscaba en este semestre. Así es, ya Libertad depende de sí mismo, el empate de Silvanto Olimpia, Cerro tendrá que ganar. El miércoles se define todo. George Conciliales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Fuero parece a sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur. Teléfono 227-37 Fuero parece a 42 años construyendo contigo. Terminando el partido, Luqueño Pérez sabe que se va la noche aquí en la olla. Pelotazo largo, ya lo atropella el conejo. Amaga, ya revienta el brasileño. En Electroban, los mejores productos al contrario. Crédito, acércate a una de nuestras 31 sucursales. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Catedral, weekend de Farmacias Catedral, hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos en cuidarte. 4 minutos termina, ya lo decía Germán, terminando en la Huerta. Vino un golpe de cabeza, se mete bien cuando vino la marca. Atropellaba a Cecilio, tiene el conejo, pone para atrás. Después de un rebote va a insistir Cerro, terminando con todo. Iturbe, amaga, tira, rebota cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de Y felicidad. Cerro apura y viene a Manolo. La pelota la tiene a la derecha, Alan juega para Cecilio, colocó el centro, segundo poste arriba. Viene un golpe de cabeza, atención, nuevo centro, Ferfer, saca a Luqueño, viene buscando a Alan, la presión de Cerro, se repliega Luqueño. Comunidad WhatsApp del Trabajo, JMC, encontrás ofertas de trabajo, puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Tu 0 kilómetros más, plazos hasta 5 años, contás el 9,9% en guaraníes y te doy el 8,9% dólares. Hace tu sueño realidad con nosotros, Bangkok, crece desde la raíz. Alan, arriba, ¿quién cayó en Luqueño, Víctor? Rodrigo Alborno. Alborno en el piso, lo ayudan a ponerse de pie, terminando el partido. Terminando la olla, el 3 se va. En Kaizen Energy, últimos equipos de energía solar con la más alta tecnología para tu campo hogar. Contactando al 0182668-485. Redes sociales como Kaizen Energy Peiria. Los padres transitan el mundo con elegancia, dejando un legado. Estos visten la nueva colección de Lumo, porque ser padre nunca pasará de moda. Lumo desde 1981. Nos trajo mucha gente, pero los Arturo. luqueños sí. Final del partido, silbatazo final de David Ojeda, ha sido victoria de Libertad 2-0 sobre General Caballero de Juan León Mallorquín aquí en la Huerta, con goles de Rubén Lescano al minuto 45 del primer tiempo e Iván Franco al minuto 10 de la etapa complementaria. Es alegría, felicidad, cántico, bailes, saltos, de todo acá en la Huerta, Arturo. Correcto, y tenemos bien, cerramos, Germán, la victoria de Libertad 2-0 ante General. Carga Supra Titipata, mantener limpio los inductores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. Vamos, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Y a Cerro le pega Paranaense en el playoff de la Libertadores Sudamericana. Playoff de Sudamericana, a Cerro le espera 17-24, Víctor, ¿verdad? Así es, después de la Copa América, 17 y 24 de julio. De julio. La pelota larga, sale Jan, terminando el partido.
Señoras, señores, en 2 termina. Llegó Rosada Habla, tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada Habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Ingresa a www.aposteo.le. Apostar a ganarlo, cambia todo. Y termina el partido. El luqueño saca la pelota, todas aéreas, todas aéreas. La pelota la tiene Iturbe. Al arco o el centro, tiró la peinada de Ferfer, golpe de cabeza. ¿Cómo puede? Viene buscando la pelota sobre la izquierda Cecilio. Casi se la va, tiene Arzamendia. Termina el partido en 1:30. La pelota de Morel termina en la boya, ya terminó la vuelta. Ya en mitad de terreno. En 1 y 10 segundos termina. Sale Aguilar, va al piso, no, saca el arquero. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premier Suave, hierba mate Pajarito, cultura de sabor, un sorbo de tradición. Desde la comodidad de tu casa a la oficina puedes afiliarte a la Caja Mutual. Ingresa a cmsp.org.py, aprovecha de afiliarte online. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos. Segunda etapa Robilo, Carabas de Totex Indicar. La victoria de Luqueño 2-0. Hizo seguro, Chaco. Luqueño por 2-0. La pelota la tiene Carrizo. Carrizo juega a la izquierda. Entregó para Iturbe. Termina el partido. Restan 40 segundos. Se va Ferfer, tira, viene el rechazo. Sigue, dijo el árbitro. Luqueño le va a ganar a Cerro. Restan 30 segundos. Se va, pelota sobre la izquierda. Termina. Señoras, señores, 20 segundos. Termina. Se mete bien al Borno. Le pegó tiro y afuera. Poste izquierdo. Tiro de portería. Ya saca. 18 segundos termina. El juez mira la hora, dirá final. Terminó. Victoria de Luqueño por 2 goles con tercero. Desilusión total en la olla. Campo y grada, dirigentes todos. Victoria de Luqueño por 2 goles con tercero. El público Auriazul apostado en la tribuna. Petejín en el codo. Que nace en la avenida Novena, lo festeja en su personalidad. El equipo de Blanco Luqueño en la tarde y noche de hoy. Resignación, decepción. Esto de Cerro 2, la internacional y campeonato. Apesadumbrado el equipo en campo. Brazos cruzados de Manolo. Gran victoria de Luqueño, 2 goles contra 0. La opinión de Carlos en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador, la salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, avenida Cebellera 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Víctor Villalba. El grito que se vayan todos, que no quede uno solo de la gente de Cerro. Pensar que hace poquito, hace menos de una semana, era todo color de rosa en Campamento Azulgrana y en 2 partidos. Cómo se da vuelta la historia. Con ese griterío, el público va despidiendo a los jugadores y no podían faltar problemas. Venía todo perfecto. Ahora arrojaron 2 petardos, en este caso, hacia la zona de platea mientras se van retirando los hinchas de Luqueño. Festejan los luqueños, pero no podían dejar su cuota, en este caso, de situación incómoda entre las hinchadas. Ahora la policía va a sacar a los hinchas de Luqueño, que serán los primeros en retirarse del estadio. Tendrán que esperar un ratito los aficionados azulgranas. Después de una decepción bastante dolorosa, una situación inexplicable seguramente para el hincha de Cerro, cómo se dio vuelta la cuestión en apenas una semana. Aplausos de los luqueños que van saliendo y se tratan de dar fuerza, de buscar ánimos. Los de Cerro que en este momento van retirándose del campo de juego. Noche triste para el hincha de Cerro. ¿Cómo explicarlo? Cada uno va a tener sus razones y su fundamento. Allá, algunos elegirán la parte anímica, otros la táctica, la técnica y la física. Los ingredientes del fútbol. Es cierto que nadie esperaba, y menos el cerrista, lo que acaba de acontecer acá. Un luqueño... Carlos. Sí, escuchó. Mira, Jan ahí, hablando con la tribuna, le dice algo, le reclamó que le estaban gritando. Y se vuelven locos los que están en la fila de abajo de gradería novena. Porque algo decían, Jan se acercó, le hizo gesto, ¿qué dice? Y ahí el público reaccionó más a puro grito. En este caso, Jan, Arzamendia, otros jugadores en medio del griterío del público. Y ahora le aplauden a Cecilio. A Cecilio que se va retirando, a él sí le dan algunos aplausos. Sale Churín y también con algunos gestos le gritan ahí los que están en la fila de abajo a Diego Churín. Ahora también a Cecilio. Tampoco se termina salvando el día de Cerro Porteño,
caldeado el final de semestre para Cerro con esta forma en la cual se van retirando los jugadores. Hasta el propio Jam devolvió algún gesto a la zona de tribuna novena. Ahora sí nosotros bajamos para las conferencias. Comenzaba señalando que cada uno puede elegir el motivo. Lo que es verdad es la tristeza que siente el hincha de Cerro. Tan cerca el campeonato que no lo perdió aún definitivamente. Pero, sobre todo también la clasificación de la Copa Libertadores de América. No quisiera quedarme simplemente en esa parte anímica de las frustraciones que tiene Cerro, porque sería injusto si basamento o fundamento este comentario final en la parte anímica, porque Cerro ha ganado este campeonato más de 30 veces en su historia. Muchos de estos futbolistas se han coronado campeones paraguayos. La parte anímica tal vez la traslade y la deje en las competencias internacionales, sobre todo en Copa Libertadores. Pero hay cosas para comentar de este Cerro, de Manolo, y tenemos que tener relación con el último partido frente a Colo-Colo. Uno piensa, y quien les habla estaba convencido, del cauteloso, del tranquilo y sereno Manolo, por la forma que comenzó conduciendo al conjunto azulgrana, tratando de ordenar su línea defensiva y a partir de ahí darle una solidaridad a todos para el trabajo a través de un funcionamiento. Sorprendió, y se lo dije, cuando intentó apretar arriba o alargar su equipo porque jugaba de local, cuando el 0-0 con que iniciaba con Colo-Colo ganaba el partido. Hizo el gol Carrizo. Fatal. Conferencia de prensa después de la eliminación de la Copa, cuestionado. Y su explicación hasta era lógica. No teníamos el control del centro del campo. Por eso lo saqué. Comparto esa opinión en ese momento. Era la explicación que podía darse cuando estudias o ves lo que le falta a tu equipo. Hoy le pasó lo mismo. Equipo largo, con un bloque que no pasa corto, que se le metió en la mente que él tendría que ser el que mete el pelotazo de 40 metros para el chico Aguayo, y que a partir de ahí tenía que generar Cerro el juego ofensivo. Cuestionado por la salida de Carrizo el otro día, hoy no lo saca. Y vuelvo a decir algo que dije un montón de veces. Técnicamente no jugó mal para lo que hizo Cerro Carrizo. A ver si nos entendemos. Pero hay un término que hay que mirar siempre. El futbolista tiene que ser competitivo con la pelota y sin ella. Y no es el caso del 8. Del que tiene que convertirse en manija, en conductor, como lo fueron siempre los grandes jugadores o los mejores técnicamente en la historia de cualquier equipo. Para no ir al exterior a citar lo que fue Arsenio Dionisio Valdés en Guaraní, Guido Alvarenga acá, Hugo Ricardo Talavera en Olimpia, Saturnino Arrúa, Fabro en épocas más recientes, Julio Dos Santos, aquellos futbolistas que asumen la responsabilidad cuando las papas queman. El que pide la pelota, el que juega donde el equipo le necesita y desarrolla el juego que necesita tu equipo. Ese es el verdadero conductor. Esa es la verdadera figura. Hoy apuesta de vuelta en un Aguayo que veníamos mencionando hace un montón de veces. Cuídenlo al chico, que el desgaste que está sintiendo es demasiado. Hay excepciones, por supuesto, pero ya lo veíamos descoordinado, de perder pelota, y tal vez el hincha de Cerro recuerda todavía aquella pelota en el área que frena y después tira al fondo, en una clara explicación de que había perdido la coordinación.
Pero no es culpa del chico, es normal. Hoy arranca y otra vez Cerro recurre a él. Porque Carrizo, el que tenía que aparecer detrás de los volantes, se tiró a la izquierda casi encima de Cecilio y no tenían juego porque jugaban todo en un campito de 3 metros a la redonda y no tenían profundidad. Ese era el desarrollo del juego. El fútbol hay que entenderlo. Y Cerro volvió a no entender en la verdadera dimensión lo que debería o quería o necesitaba el trámite del partido. Sorprende cuando en la segunda etapa Piris, tal vez el jugador con mayor empeño para marcar su territorio, y un Peralta que llegó impreciso, tal vez no recuperado del esfuerzo del otro día, en donde fue el mejor jugador del equipo azulgrana. Lo sacó a los dos, perdiendo el partido 1-0 y no teniendo el dominio de la media cancha por aquello que le había pasado en el partido anterior, porque no tenía la suficiente cantidad de gente para recuperar y lo habíamos marcado un montón de veces durante el relato. Ni Morel ni Viera iban a solucionar el problema que no solucionaron ni Peralta ni Piris. Cerro tenía que cambiar de dibujo para recuperar la pelota. Intentó seguir jugando de la misma manera. A los 7 minutos 8 del segundo tiempo, un tiempo mínimo, Manolo entiende que la solución no estaba ahí. Churín, que no estaba jugando mal para afuera, porque quería 2 puntas para pelear. Entra Fernández y Edu, y por derecha Iturbe, que hoy, a pesar de lo poco, fue más interesante de los que entraron en el segundo tiempo. 3 cambios, hizo los 5 antes de los 10 de la segunda etapa. Y ahí ya no había otro panorama. Otra vez a levantar la pelota, otra vez al juego de ir a la pelota, al juego aéreo. Ese era el recurso. Tuvo sus chances para descontar y ahí apareció la figura de Aguilar, que tapó 2 pelotas de gol. Y después los centros se encargó de sacar, que tal vez es el tercer jugador de Luqueño en el podio, junto a Rodrigo Rojas, a Aguilar, el trabajo del zaguero central Villalba. Y como la pelota viene no a través de un desborde, de llegar hasta el fondo para incomodar la última línea, sino centros casi frontales, el otro también se acostumbró a sacar pelota, como fue Leguizamón, y si pasaba en el segundo palo, o era Rodi Ferreira o era Alborno, y así iban pasando los minutos y expuesto a la contra, que Luqueño no lo supo liquidar con un mayor margen. Se fue desarrollando el partido con un Luqueño más íntegro y dando la sensación que podía llegar al 3-0 antes que el descuento del otro equipo. Así se manejaba o era el trámite del partido. Aparecen los fantasmas, las dudas, falta el líder, falta el comandante dentro de la cancha, el que entiende el juego, el que maneja, el líder futbolístico. No es Jan, no es Churín, no es Lote, no es nadie. Todos tratan de cumplir en la mínima parte, pero nadie asume esa responsabilidad que se necesita cuando las cosas no salen. Y eso lo siente Cerro. Lástima grande para este público que tiene, que merece mejores éxitos a esta altura de 2 años que lleva la institución. ¿Cómo hacemos para cambiar la historia? Esa es la tarea que se viene, independientemente a lo que puede pasar el miércoles en la definición del campeonato, donde hoy ya depende de otro para llegar a la tan ansiada conquista y la clasificación para la próxima Copa Libertadores de América. Cerro no encontró el camino 4 días atrás y levantó la pelota. Hoy no encontró el juego y otra vez levantó la pelota cuando no tiene esos recursos, y el tranquilo Manolo hizo cambio a la desesperada. Llamativo, pero es cosa que uno debe de analizar, porque cuando todo va bien, todo parece fácil y correcto. Cuando las cosas no salen como uno quiere,
es donde tiene que aparecer la mano serena y tranquila del conductor, o la mente o la inteligencia, para señalar los efectos que te conduzcan o que te enderecen hacia el camino. Carrizo, aquel hombre que le complicó el panorama en el partido anterior porque era poco competitivo cuando no tenía la pelota, terminó jugando de segundo volante. Cuando sabes que cuando no tenés la pelota no te puede ayudar. Podía arriesgar a esa altura, es cierto, porque Luqueño iba a jugar de contra, no iba a haber transición en la mitad de la cancha. Pero ese es el camino. Cuando inculcaste orden y dejaste de tener ese orden que hay que mantener por la fe, por la creencia y por la confianza al sistema. Cerro se desesperó mucho antes del final del partido. Cerro perdió la brújula antes del final. Y eso hace que lo que parecía estar casi dentro de la olla, es decir, la clasificación a octavos y el campeonato, una ya se fue y la otra parece más lejano. Pero esa es la historia del fútbol, por eso es tan apasionante. No me olvido de este luqueño de Julio César Cáceres, que hizo un partido y como varios en todo el campeonato. Le faltaba ganarle a un grande. Hoy encontró en Rodrigo Rojas, en el conductor, sobre todo en el segundo tiempo, aunque su importancia y trascendencia en el desnivel del juego fue en la primera, por su gol y sobre todo por la habilitación a Comas en la segunda, en la gran conquista. Pero esos momentos emotivos, esos momentos y el brillante gol de Comas, Arturo lo narró de la siguiente forma. Comas que pedía y a los gritos, Comas, va a la marca abajo, ¿cómo termina el gol? Pregunto, Comas se cerró mucho a la izquierda, colocó el disparo, sacó broma, el disparo al arco, gol, 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 gol. Deportivo Luqueño, Rodrigo Roca se encontró la pelota y al fondo para definir. Luqueño gana en la olla 1-0, lo hizo Rodrigo. Luqueño gana 1-0. Lo festeja su público, se festeja en la vuelta. Gana Luqueño 0-1-0. La pelota a la derecha la tiene Aguayo, se metió Aguayo en un camino y otro más. Aguayo se tiró a la derecha. La pelota rebotaba, recuperó Luqueño, pelota al medio, tiene Marcelo Ferreira. Pone atrás para Rodrigo, arranca Maná, la pelota va a la izquierda. Comas se mete Lautaro, la Comas con la pelota, el que marca Sala, busca el área, colocó el remate al arco, golazo, extraordinario. Gol, 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 gol. Deportivo Luqueño, un gol extraordinario. ¡Qué calificativo más se le puede poner! Levanta la cabeza, tira largo, le envió al ángulo izquierdo. El arquero Jan, golazo, arco que da contra la avenida Novena. Lo hizo Lautaro Comas, punto y coma para el disparo, alto y de fondo al punto izquierdo. Luqueño gana 2-0, festeja la vuelta y en la olla hay excepción. Luqueño gana 2-0. Víctor, novedades. Esperando ya la conferencia, Carlos. Aquí todo listo, se está probando el sistema de audio, está el banner